Superhéroe. Capítulo 14. Lazos de mar y fuego parte 3. La noche había dominado el firmamento, el domo que atrapaba la ciudad ahora se teñía de un color gris que alumbraba tenuemente gracias al incendio que asediaba a la ciudad debido a la cantidad de destrucción de la que ésta estaba siendo presa en la pelea por el destino de la humanidad. Solo el edificio de la escuela principal se encontraba de pie donde la última población estudiantil era protegida por un grupo de héroes de los monstruos que eran invocados por un barco volador. ¿Qué es esto? Preguntaba una incrédula Asia sujetándose a sí misma lo mejor que podía para evitar que el temblor que estaba asediando el lugar la tumbase al suelo. A prudencial distancia observaba como un enorme pilar de energía había engullido al superhéroe conocido como Blaze y ahora una sensación de distorsión del ambiente se había adueñado del patio de la escuela, producto de la masiva liberación de energía. No lo sé, contestaba Whistler cubriendo sus ojos mirando atónito el espectáculo. Pero qué pulmones tiene el crío. Lleva como 5 minutos cargando energía y gritando. En el barco la comandante de la invasión cruzada de brazos tanteaba su brazo rítmicamente con sus dedos mirando el reloj en su muñeca. Evidentemente Blaze llevaba 5 minutos desde que había empezado su transformación, si bien al principio esto le había llenado de terror, ahora tras un largo tiempo de gritos que apenas si llegaban a donde estaba ella se había empezado a aburrir. Putas leyes del anime, bufó para sí misma estrechando su mirada fastidiada rodando los ojos, esperando que toda esa parafernalia terminase pronto para volver a la acción. Para confusión y alerta de la Valquiria, finalmente el pilar de energía perdía su intensidad revelando en el interior de este a Blaze cuyo cambio físico era más que evidente. Mierda. Gruñó Kuroka viendo hacia atrás junto a sus compañeros así como los monstruos, puesto que el elemento clave de la batalla había cambiado radicalmente. Esto se ve mucho peor que la semana pasada. Valía sentía, recordaba con intrínseco terror lo que había hecho la forma parcial de lo que Blaze llamaba el juramento de sangre, ahora en su forma completa se veía mucho más intimidante. Bajando sus ahora enormes brazos, Blaze comenzaba a revelar unos ojos completamente blancos así como una boca que goteaba saliva. Su tamaño, así como masa física se habían triplicado, sus músculos estaban completamente estallados y marcados dejando salir de estos una especie de niebla roja, razón por la cual parecía estar vibrando en el lugar donde se encontraba. ¿Qué le pasó a Issei?, preguntó Shinovia consternada por la transformación del superhéroe. Esta mierda es lo que pasa cuando rompes la voz Ted Gear, contestaba Whistler haciendo un obvio infodumping haciendo que ahora toda la atención se centrase sobre él. La voz Ted Gear duplica el poder de su portador cada 10 segundos hasta el infinito. Por supuesto el infinito es limitado por la capacidad de su portador, el cuerpo cede si llega a demasiadas cargas y es normal que la misma voz Ted Gear limite el poder que su portador contiene. En este caso no es así. Exaltada por la información, algo llamaba la atención de Irina quien rápidamente se giraba hacia Issei quien bajaba sus brazos poco a poco cerrando sus puños, un leve acto que era acompañado por un ruido particular. ¿Qué es ese zumbido? Ese zumbido es la voz Ted Gear duplicando el poder de Issei sin ninguna clase de intervalo de tiempo. Señalaba Whistler haciendo palidecer a todos los que habían escuchado esa noticia. Ese vapor rojo es el poder cargado escapando por los poros de su piel para evitar que estalle en millones de pedazos. Impresionante, exclamaba Lauselane desde la azotea habiendo escuchado todo con sumo detalle. Eso quiere decir que constantemente está aumentando su poder y a la vez liberándolo. Eso explica por qué la expansión de su tamaño y masa muscular su cuerpo debe estar siendo despedazado desde adentro a cambio de una cantidad enfermiza de poder. Los ojos de la periodista se estrechaban claramente horrorizada. Eso es impresionante y horrible a la vez. Es como ver un parto en YouTube, señalaba Motoama estrechando su mirada con seriedad, solo para voltear a mirar a su contratante que lo miraba con nada que no fuera asco. ¿Qué? Si lo suben es porque no soy el único al que le gusta ver esas cosas. De vuelta en el patio Whistler y los demás miraban respirar agitadamente a Issei quien de a poco parecía comenzar a relajar su postura luego de su monstruosa transformación la cual había destrozado la mayoría de sus ropas. Por supuesto su cuerpo no podría soportar una duplicación infinita de poder porque ni su energía mágica ni su composición física y muscular podrían contener tal cantidad de poder. Ese vapor rojo es la consecuencia de eso, el poder destila por su ser para evitar estallar en cientos de pedazos perdiendo buena parte del poder que
está multiplicándose, pero no por eso disminuyendo en cantidad significativa. Dando un paso hacia adelante, el anciano cargaba nuevamente su rifle, preparándose para entrar en acción. Es una técnica la cual todavía no, Kaioken ha aumentado 1000 veces. Rugía Issei con voz grave y gutural al cielo, haciendo correr una leve corriente de viento, despidiendo el vapor rojo que escapaba de su cuerpo como si de una carga de ki se tratara. No puedo creer que lo haya dicho en voz alta, bufaba Whistler para sí mismo cerrando sus ojos, sintiendo clara vergüenza ajena habiendo terminado la transformación. Todos los monstruos sobrenaturales se ponían en guardia nuevamente para continuar el embate contra la escuela. No obstante, pese a su ahora considerable tamaño, Issei había desaparecido y aparecido nuevamente en la línea frontal en un parpadeo, alertando a todo el mundo. Un golem de piedra se vio a sí mismo delante de un monstruo que se preparaba para golpearlo con un desproporcionado puño. Blaze aplasta. El golpe no solamente había despedazado al monstruo de piedra, sino también había ido con suficiente poder para arrojar una corriente de aire que arrastraba a todos los monstruos a lo lejos, destruyendo a los más cercanos con su sola onda expansiva. Inmediatamente Blaze, dejando un cráter en el lugar donde estaba, saltaba para aterrizar luego en medio de todos sus enemigos, destruyendo todo el lugar con su solo aterrizaje, dando inicio así a un frenesí de violencia, gritos y una cantidad indiscriminada de referencias en su nave. Rosue se mordía su pulgar estresada. Luego de terminar su transformación, Blaze había saltado al campo de batalla mostrando una sed de sangre abismal apoyada por un aumento exponencial de poder. Los enormes golems de piedra que en el pasado con un par lo habían hecho retroceder a él y sus aliados ahora caían con la sola presión de sus puños. No siendo eso suficiente, los demás seres que eran creados con la disposición casi infinita de energía que disponía parecía ser insuficiente para limitar al superhéroe. Abran fuego, ordenaba esta con tono frío. Su rostro mostraba una completa palidez debido al terror y al odio que sentía en ese momento. Disparen toda la artillería de primera línea y comiencen a cargar el cañón Tanix. 50% de la capacidad. 50%. Preguntó exaltado uno de sus subordinados. Comandante. Esa capacidad es suficiente para volar todo el país de un plumazo. No importa, contestó esta secamente, el objetivo es mucho más poderoso de lo que habíamos contemplado. No nos queda otra que destruirlo antes de que acabe con nosotros y corte el acceso a esta dimensión. Si eso ocurre, creo que no es necesario recordarles el destino que nos espera. Todos asintieron desganados. Era cierto que todos aquellos que no cumplían con las expectativas del Supremo Consejero enfrentaban destinos muchísimo peor que la muerte. Aquellos miembros de la resistencia quienes alguna vez fueron sus amigos eran un claro ejemplo de eso. Del casco del barco comenzaron a abrirse una serie de compartimientos de los cuales comenzaron a salir cañones por toda su extensión, alertando a las personas que estaban resguardados en la escuela. ¡Hostia puta!, exclamó Whistler dejando caer su porro al suelo por la impresión. Esta mierda está a punto de empeorar. Fuego. Una serie de láseres rojos comenzó a caer al campo de batalla como si de una lluvia se tratase, chocando aleatoriamente por todo el lugar de manera estridente en dirección a donde estaba Blaze. Varios de los impactos daban de lleno al superhéroe, cuyo rugido a toda la extensión sonaba más colérico que de dolor y aún más duro que las explosiones y los gritos moribundos de sus enemigos. Blaze. Gritó alarmado Rigart al ver cómo el potencial de guerra era bombardeado indiscriminadamente sin el poder hacer mucho, aun cuando estaba dándolo todo con su mejor armamento. Tenemos que hacer algo. No podemos dejarlo ahí peleando solo. Sí puede ser, contestaba Kuroka preocupada, no obstante, un tanto inquieta, aunque es impresión mía o ese ataque está matando más monstruos en un solo instante de lo que nosotros hemos derrotado en todo un día completo de pelea. Los héroes retrocedían a la escuela conforme miraban que, tal como decía Kuroka, la cantidad de daño colateral por parte de los invasores era absoluto. Prácticamente el mismo barco volador estaba barriendo con toda la ciudad. Esto es ridículo, bufó Bali claramente molesto, no escondiendo el veneno en su voz. ¿Verdad que sí? Le secundaba un Arthur Pendragon lleno de heridas al haber sido limitado por completo en su capacidad de pelear. Hace parecer que lo que hicimos todo el día no tiene sentido y que de una manera u otra todos más bien estamos underlevel en comparación a los dragones celestiales. Sí, esto de cierta manera ya comienza a parecerse a Dragon Ball Z, terciaba Zenobia cruzándose de brazos suspirando. Cambia la palabra Saiyajin por dragón y estamos hechos. No, eso no.
Por su parte Balí los cortaba cruzando sus brazos molesto, deberían estar atacando con esa cantidad de poder a un ser ario y superior como yo, no estar desperdiciando tal cantidad de violencia indiscriminada en un cretino como Blaze. Lefay se tallaba el tabique superada por la situación. ¿Cómo le hacen para soportarlo? Preguntó Zenobia corriéndose sigilosamente hacia la pequeña maga. Normalmente cuando se pone en plan ególatra, ponemos una grabación de 12 horas llenas de explosiones y bandas sonoras de guerra, confesaba esta entre susurros. Es algo así como su ASMR. Ya veo, concluía esta volteando a mirar nuevamente al campo de batalla. Si bien los rayos láser que estaban cayendo terminando de destruir lo poco que quedaba de la ciudad estaban acabando con todos los enemigos que los habían asediado, del portal salían en tal proporción que simplemente hacía risible cualquier esfuerzo por tratar de detenerlos sin llegar al barco. Tenemos que hacer algo, si no, esta pelea jamás terminará. En los salones de clase nadie se atrevía a salir. Buto Kiba caminaba por la escuela revisando el estado actual de la pelea. Irina, Venom, Whistler y Shadow Pulse se encontraban reteniendo cualquier enemigo que trataba de pasar por la entrada principal, mientras que Balí y su grupo junto a Zenobia y Rigard se encontraban en el patio de atletismo tratando sus heridas con Asia. Tengo una idea, si Seo esté moviéndose a duras penas, su fuerza física compensaba el deterioro de su ser por el bloqueo del que estaba siendo presa su naturaleza demoníaca. Hey ustedes. Llamó a quienes estaban siendo curados, quienes lo miraron con cara de circunstancia. Necesito su ayuda. La lluvia carmesí continuaba cayendo por toda la ciudad, generando un leve temblor que mantenía ocultos a los estudiantes completamente aterrorizados en sus salones. El estruendo permanente solamente hacía que la histeria colectiva creciese de manera desmesurada. GRRRRRRRRRRR. Deberías calmarte, sugería Shadow Pulse a un Venom cuya constitución simbiótica se deformaba de manera que gran parte de la baba negra se había deformado en una mandíbula gigante que amenazaba por atacar en dirección al portón. En este momento no podemos hacer nada. Eso es lo que me molesta, gruñía una voz femenina en respuesta. No tienes idea lo mucho que me enferma tener que depender de un miserable como Blaze para poder protegerme. Tsubaki estrechaba su mirada dentro de su traje, volteando a mirar atrás a la escuela. Si bien los estudiantes estaban al borde de un ataque de nervios, estos continuaban despotricando del superhéroe así como de su grupo. Ya no habían cosas que pudieran arrojarles de manera continua. Una que otra piedra ocasional que caía era la única manera en la que los adolescentes asustados podían expresarse. De cierta manera tenían razón, habían sido arrastrados a un conflicto que no tenía que ver con ellos. No obstante, el hecho de que atacaran así a la persona que había organizado un movimiento de defensa desesperado para protegerlos no le dejaba que sentirte mal por eso. Mocosa, como si leyese sus pensamientos. Whistler se acercaba a Shadow Pulse, quien volteaba a mirar al anciano con leve interés. Puede ser un imbécil absoluto, pero ese chico no está haciendo eso por reconocimiento de los demás, lo hace porque es lo correcto y a veces solo ese pensamiento es suficiente para poder cambiar el mundo. Puede ser, contestaba la heroína cruzándose de brazos con cierto desgano. Impotente, me siento horrible por estar aquí sin poder hacer nada. Proteger esta escuela es nuestro deber, contestaba el anciano confiado. El resto se lo podemos dejar a él. ¿Está seguro? Preguntó ella nuevamente con preocupación mirando al estridente campo de batalla. No estoy muy segura de que se encuentre bien con esa clase de ataque. Ah, no. Por supuesto que no está bien. No demorará en morir por culpa de su power-up suicida y eso no lo va a cambiar nadie. Pero escucha, señalaba el anciano haciendo que ambos se callaran por un momento. Blaze wa Daren y Momakenai. Sekai no Ichiban Subio Irakara. ¿Ves? Aún puede hacer referencias estúpidas, concluía el anciano. De momento puede encargarse de esta situación. Tsubaki suspiraba, no era la respuesta que estaba esperando que la alentase. De hecho, a excepción de quienes eran realmente cercanos a él, ella era quien sentía mayor empatía por él. Sabía de buena mano que era un cretino absoluto, pero era uno que como en ese momento indudablemente se estaba jugando su vida por salvarlos y que nadie le reconociese. Eso era algo que le descorazonaba. Debo destruir. En el campo de batalla, pese a haber abandonado gran parte de su cordura en su frenesí mortal, Issei continuaba enfocado en cumplir con su labor de destruir el barco volador que funcionaba como puente transdimensional. Tenía menos de 10 minutos para hacerlo. No obstante, esa tarea pronto se vio agravada nuevamente de la grieta dimensional. Un tercer barco comenzaba a salir, igual de imponente que la fragata gigante que estaba asediando la ciudad desde hacía varias horas ya, o otro de esos barcos, damas y caballeros. Como pueden ver, no siendo suficiente con el bombardeo masivo que ha arrojado el barco volador invasor, otro del mismo tipo acaba de aparecer de la grieta espacio-temporal que se ve en el cielo.
anunciaba Lois Lane por conexión de YouTube a todo el mundo. Actualmente el ataque es de tal magnitud que en el campo de batalla el único que sigue luchando es Blaze, mientras que sus aliados están recuperándose en el patio de la escuela en este momento. Issei, en el barco del Caribe, una preocupada madre miraba todo con el corazón en su mano. Su esposo hacía tiempo se había desmayado al no poder soportar la presión de ver la deformación física de su hijo, ni mucho menos el castigo que estaba soportando. Cada rayo de energía caía pesadamente al suelo, aplastando y destruyendo todo en su camino, y su hijo estaba recibiendo tal brutalidad de ataque de golpe. Vamos. Tienes que ganar. Aún así todo el mundo se sorprendió de ver a la preocupada madre vociferando con fuerza, apretando sus puños alentando a su hijo desde la pantalla como si estos gritos lo fuesen a alcanzar sorprendentemente. Para sorpresa y estupor de ella parecía haber sido así, puesto que en la pantalla un meteoro de color rojo se había alzado al firmamento. Ereloinz. Finalmente hemos podido cruzar el portal. Señalaba el capitán al mando del nuevo barco, tratándose de un Draug de apariencia robusta y voz chillona. ¡Excelente! Ahora que estamos aquí podemos empezar con nuestro verdadero plan, señores. Respondía una misteriosa jovencita de cabello color castaño, quien era la superior del capitán, la cual vestía con una armadura ligera de color negro cubierta por una gabardina desgastada. Su rasgo más particular era el brazo izquierdo mutado de color morado. No queremos que ninguna otra dimensión tenga que terminar como la nuestra. Así que ahora aprovecharemos para bombardear a quemarropa el barco canal. Anunció esta con una sonrisa predadora, eso hasta que las alarmas de su barco comenzaron a sonar. ¿Qué está ocurriendo? Hermifterious Heroine X, una considerable fuente de energía se acerca a nuestra posición, contestaba un golem con un acento alemán considerablemente amanerado. El rostro de la chica en cuestión, cubierto por una bufanda, comenzaba a palidecer. ¿Y de qué se trata esa fuente de energía? Preguntó esta trémulamente. Energía dracónica en cantidades del rango me chupa un huevo mi propia integridad física, contestaba el Graug asintiendo en silencio. Oh, siseó la chica al ver cómo el enorme armatoste carmesí finalmente se paraba sobre el campo de energía encima de la nave de ella. Es en Main Chase. Habiendo aterrizado en ese lugar y sin importarle que la energía del campo comenzase a quemar sus pies, Blaze alzó su enorme puño izquierdo en una posición que lo hacía parecer más un monstruo que un hombre de SNU. TQS. Degon. Barrel DR. On. Fulo. Con su propia voz completamente distorsionada, comenzó a arremeter con salvajismo al campo de energía únicamente con sus puños. No obstante, puño tras puño causaba un estruendo devastador que poco a poco hacía que el barco al que estaba atacando comenzase a caer, y la sucesión de puños con la que estaba atacando aumentaba en velocidad de manera casi exponencial. Ante la vista incrédula de todo el mundo, el nuevo invasor no demoró en caer al suelo, donde la brutalidad con la que lo estaban atacando no cesaba, no demorando Blaze finalmente en abrir el campo de energía y atacar a la madera mágica desnuda sin contención, atravesándola por completo. ¡Increíble! Siseo reinaré anonadada. No obstante, todo el encanto terminó cuando el barco finalmente explotaba con Blaze adentro, despidiendo al mismo al firmamento con una cortina de humo, siguiendo su trayectoria a varias decenas de kilómetros del lugar donde estaba peleando, aterrizando en la parte del bosque que había quedado atrapado en el campo de energía. Issei gritó aterrada Irina al presenciar cómo el superhéroe se había comido de lleno la explosión al estar dentro del barco. Aún en su superforma no había manera que hubiese salido ileso de ese daño. Sin pensárselo demasiado, comenzó a correr en dirección a la salida de la escuela, sin importarle la lluvia carmesí o los monstruos que aún pululaban el campo de batalla. Detente, mocosa. Antes de poder salir era detenida por un abrazo posesivo de Whistler, quien evitaba que ella diese un paso más. No podemos hacer nada por él. No dejaré que salgas a morir. Suélteme. Le digo que me suelte. Rugía esta iracunda. Se estaba enfermando por el nivel de pasividad de todos en ese lugar. Ninguno volvía al campo de batalla que por estar cansado o herido. En el bosque de las colinas, un herido Yodo Issei se encontraba completamente destruido físicamente. Sus músculos poco a poco volvían a retomar su envergadura normal, y el poder que había estado destilando hasta ese momento comenzaba a apagarse. Chico. Se acabó el tiempo. Lo sé, viejo, siento cómo me voy. Siseo Issei recuperando su cordura, su cuerpo completo estaba temblando, y si bien su piel de dragón evitaba que se desangrara por completo, el daño interno estaba pasándole factura de tal manera que tenía seguro que iba a morir en ese lugar. Dime al menos que destruimos el barco invasor.
Bueno, ¿cómo te explico esto? Interrumpió Belzar con tono conciliador también agotado. Si destruiste el barco invasor plagiando el movimiento final de Doomsday en Injustice. Perfecto, respondió este cansado con una lágrima corriendo por sus mejillas, pero sonriente. ¿Eso quiere decir que hemos ganado menos mal? Por otra parte, destruiste el barco equivocado, agregaba Elsa haciendo que el gesto de alivio de Issei se desdibujase por completo. Destruiste uno que acababa de llegar, el que está abriendo el portal sigue ahí y de seguro no demoran en llegar más. ¿Qué? Gritó Issei exaltado y lleno de pavor, alzando su mirada tanto como lo podía. Tiene que ser una puta broma. No lo es, chico, lo siento, contestó Drake con genuino pesar. Sin duda alguna lo hiciste bien, pero no parece ser. ¡No! Con un cuerno. Me niego a dejar que esto termine así. Gritó Issei iracundo y lleno de rabia. No voy a dejar que las cosas se vayan a la mierda de esta manera porque el plot misteriosamente quiso que saliese un barco extra en el momento donde coincidencialmente iba a rematar a los invasores. Trató de levantarse, pero entonces se dio cuenta que sus piernas estaban completamente fracturadas y su brazo derecho colgaba inerte impidiéndole cualquier posibilidad de movimiento. Me cago en la puta. Aún así continuó forcejeando tratando de moverse pese al dolor, obteniendo como única respuesta parecer una babosa en el suelo. No siendo eso suficiente, el cansancio era cada vez mayor y para incomodidad suya estaba viendo como su piel comenzaba a escamarse y a caerse al suelo. Chico, no hay caso. Vociferó Drake sereno, este es el final. Por unos segundos Issei se mantuvo en silencio, recostando su cabeza contra el suelo, impotente, apretando sus ojos con ganas de llorar. De nada había servido su último esfuerzo y toda la ciudad probablemente sería destruida en un instante. El sentimiento de indefensión era absoluto y más el derrotismo que lo invadía en ese momento, emociones negativas, susurró para sí mismo llamando la atención de Drake y de sus acompañantes quienes para su sorpresa vieron como este comenzaba a acumular fuerza en su respiración. Lo siento tanto, mocoso. No pensaras en yo que estoy a punto de despertar. Susurró Issei de manera consciente, sintiendo una repentina opresión en su pecho, tratándose esta de su ya lastimado corazón, siendo presionado al límite una última vez bajo el poder de una maldición, así como sintiendo como ahora estaba recibiendo definitivamente el frío abrazo de la muerte. Soy el dragón celestial que robó el principio de la dominación de Dios. Al empezar la letanía no hubo tiempo para replicar, Drake fue consumido por completo y tanto Elsa como Belzar no demoraron también en ser envenenados por el odio desapareciendo del mapa. Me río del infinito y me compadezco del sueño. Un cuerpo al borde de la muerte se levantaba una vez más y la Sacred Heart cuya modificación la había averiado al parecer seguía respondiendo al odio. Decenas de personas que como su portador actual vieron sus esperanzas completamente aplastadas bajo el peso de la realidad. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación. La última carta que Issei pensaba jugarse a cambio de todo su yo, independientemente de lo que pasara. Lo más probable es que la ciudad entera fuera a ser destruida, pero ahora, quizás con el esfuerzo conjunto de todos sus compañeros, alcanzaría para evitar que los estudiantes murieran mientras él se incineraba a sí mismo llevándose a los demás. Porque al final siempre fue así y él también lo sabía, su final sería el mismo que el de sus predecesores sin importar cuánto luchase contra eso. Lo recordó de aquella horrible afirmación entre sueños, siempre fue por amor y siempre fue por odio, sin importar la razón siempre escogiste el camino de la destrucción, y te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Si Dios realmente existe, que por favor, todos ellos puedan salvarse a cambio de esto. Juggernaut Drive. En la escuela todo el mundo sintió un fuerte frío recorrer su espalda cuando vieron la lluvia de ataques láser César, como si la pelea ya hubiese terminado. Hasta ahora gran parte del esfuerzo lo había estado haciendo el superhéroe conocido como Blaze, por lo que ver que este no aparecía en el campo de batalla hizo que todo el mundo presintiera lo peor. Bueno, viví una buena vida, soltó Whistler al aire mientras sacaba de su gabardina una cantimplora de cuero. Voy a tomarme todo lo que tengo acá, si voy a morir quiero hacerlo en pedo. ¿Puede dejarme un poco? Pidió Asia recibiendo la cantimplora del anciano y dándole un profundo sorbo. No torció el gesto en ningún momento, quizás porque aún el sabor del alcohol casero quemado ni de lejos era tan agrio como asimilar que aún con todo su poder y toda la ayuda reunida, fue imposible para Blaze evitar la destrucción del mundo, sino al menos su muerte propia. Nadie decía o actuaba de ninguna manera, todos quienes habían estado combatiendo hasta ese momento quedaron de pie, estáticos, inclusive los monstruos en el campo de batalla que habían sobrevivido al daño colateral se mostraban algo impactados pese a tener la victoria ya en la palma de sus manos.
No inventes, los chicos del salón 2B no sabían cómo reaccionar o pensar, tenían a Yodo Issei como un chico algo introvertido y estudioso, la revelación de este como Blaze luego de haber despotricado de este y sus amigos durante toda la invasión había dejado un mal sabor en la boca de todos, mal sabor que se acababa de acrecentar luego de ver que su compañero no había vuelto del lugar donde cayó tras un breve silencio, los monstruos nuevamente se enfilaban a la escuela, su recorrido era particularmente lento para todos los espectadores, quienes defendían rápidamente se pusieron en guardia pese al desalentador panorama, probablemente su compañero habría muerto, pero no había tiempo para pensar en eso, aun si parecía ser un esfuerzo inútil tenían que encontrar la manera de sobrevivir, y se Blaze esta. La voz de Kuroka sonaba terriblemente apagada conforme trataba de confirmar esa realidad para sí misma, para su infortunio el volátil campo de batalla bloqueaba cualquier habilidad sensorial de ella, no te atrevas a decirlo. Gritó Irina rugiendo en cólera haciendo retroceder a todos a su alrededor, tras sentirse libre del agarre de Whistler procedió a caminar hacia la salida de la escuela en dirección al pandemonio, voy por Issei, esta vez el anciano no se sintió con ganas de detenerla, de hecho, por más que le pareciera aquello una locura, quería creer que su compañero en la lucha contra el crimen seguía con vida por esa razón cuando el pilar de energía de color rojo nuevamente se alzó al cielo al principio tanto él como los demás sintieron una oleada de tranquilidad, Issei, no obstante, al crecer tal pilar de energía una fuerte corriente de aire frío recorrió toda la ciudad generando un fuerte escalofrío en todos los presentes, esto no es como lo de ahorita. Alertó Kuroka a todos con sus cabellos erizándose así como su cola de gato, eso no es energía. Es una maldición. ¿Qué quieres de? Antes de terminar siquiera de entender lo que estaba ocurriendo, un fuerte estruendo se sintió por toda la ciudad, un rayo de energía de color rojo y verde de considerable tamaño acababa de dispararse contra el suelo de la misma aumentando los temblores que estaban deshaciendo todo el lugar, ¡Kia! En todos los salones el masivo estruendo obligó a todos los estudiantes a agacharse y a agarrarse de donde pudiesen, en la terraza Louis Elane y su cámara luchaban por no perder el equilibrio conforme continuaban grabando, ¿qué es eso? Exclamó el gafufo con parte de su lente quebrado, completamente pasmado al ver el láser destructivo de considerable grosor alzándose de a poco desde la montaña arrasando con todo lo que estaba delante hasta finalmente alzarse al firmamento apuntando al cielo cortando todo en su camino como si de un bisturí gigante se tratase, todo hasta que chocó con la barrera de energía del invasor, ¿qué está pasando? A lo lejos Rigard saltando varios de los obstáculos que había de por medio llegaba a donde estaban Irina y los demás, ¿qué fue ese ataque de energía? ¿Esto no fue Blaze-san? Preguntó Asia fuertemente sonrojada y con un ojo dormido, no nuestros informes dicen que Blaze no tiene la capacidad de pelear con magia o energía, señalaba este apretando su mandíbula, puede evocar poder draconiano y demás, pero un ataque de esta concentración no es algo que él pueda realizar, mucho menos en su estado, repentinamente su expresión cambió de la tensión al pavor absoluto, a menos que... Troom. Sacudiendo el suelo, una figura de considerable tamaño y color rojo acababa de aterrizar a unos cientos de metros de la escuela, completamente ajena a la presencia de los monstruos a su alrededor, una silueta de color carmesí en forma de un dragón humanoide de 3 metros de altura cuyos ojos centellaban de color verde, ¡oh mierda! Exclamó Rainare girando la cabeza en todas direcciones, ¿no es esta la cosa esa que convierte a los portadores de los dragones celestiales en algo así como una bomba atómica? Sí, pero no sé. Estás exagerando. Contestó nerviosa Zenobia retomando su guardia al ver al enorme ser mirar a la escuela desde lejos, es cierto que al parecer esta es la forma final del Sekiryutei, pero estoy segura de que no es para tanto. La última vez de la que se tiene registro de que se vio a uno de estos en este estado terminó volando la Atlántida porque lo abuchearon en un show de stand-up comedy, para terror de todos, apuntando en dirección a la escuela dejando salir un vaho de vapor de su boca. El enorme dragón abrió sus fauces comenzando a cargar un rayo de energía en dirección a la escuela, Red Flag. Exclamó Motoama desde la terraza articulando el hecho de que la escuela estaba a punto de ser noqueada por un dragón que había rajado media ciudad de un solo ataque, rápido todos. Ordenó Rigard tirando su Tommy-gun para proceder a invocar con un círculo de magia un rifle de diseño futurista de amplio cañón de color blanco del cual no demoró en remover una serie de seguros.
El ataque del Sekiryutei se disparó con una potencia que nada tenía que envidiarle al que había salido desde la montaña, por lo que en contraataque respondió Rigard, disparando lo que parecía ser un láser de su arma, el cual, junto a una carga rápida de la Durandal, una serie de ataques mágicos por el resto de la banda que podía utilizar de estos desviaron el ataque en varias direcciones, evitando que este colisionase con el último bastión humano del lugar. Nuevamente toda la zona escolar se resintió en su estructura, fracturándose levemente la fachada por el poder adyacente del ataque del dragón rojo. Esta es una puta locura. Gritó Reinharé aterrada, materializando una lanza de luz en sus manos, la cual no podía empuñar adecuadamente por estar temblando de terror. No hay manera de que salgamos vivos de este lugar. Rápidamente se giró en dirección a donde estaba Balí. Tú. Rápido, haz algo. Se supone que tu especialidad son estas cosas. Normalmente lo son, contestaba Balí cruzado de brazos con una pose de superioridad reconstruyendo su armadura, pero en este momento lo único que puede hacerle frente a Yodo a Blaze es una fuerza de igual magnitud, una Juggernaut Drive. Todo el mundo se quedaba en silencio viéndolo, inclusive parecía que el mismísimo Sekiryutei a la distancia ladeaba su cabeza esperando su reacción. Por desgracia mis reservas de poder mágico están agotadas después de pelear todo el día, sentenció este con cierta vergüenza en su voz muy bien disimulada, y dependo completamente de esta para acceder a tal cantidad de poder sin volverme loco como él. Balí, amigo mío, todos nosotros escuchamos la conversación entre tú y Blaze, señaló Reinharé poniendo una mano sobre su hombro mirándolo con sorna. Todos sabemos que, si vamos a morir, va a ser porque no fuiste capaz de mantener al lagarto metido dentro de tus pantalones. En mi defensa diré que la elección fue difícil, interrumpió Kuroka asumiendo su parte de la culpa en lo que parecería ser el fin de todos, o una muerte dolorosa y atroz a manos de todos estos monstruos. Todo el mundo se quedó en silencio, viéndole molestos al no poder ocultar su cinismo y contento por su revolcón. Seré honesto, era una difícil decisión, concluyó Whistler asintiendo con ella en el interior del salón. Nadie era capaz de articular lo que estaba ocurriendo. Aquella criatura con apariencia de dragón tenía muchos de los rasgos que solían conformar a Issei. La garra izquierda parecía haber trepado al resto de su ser y de paso lo había deformado tanto física como mentalmente. Eso de ahí no era siquiera un payaso pretendiendo jugar a los héroes, era simplemente un monstruo cuyo nivel de odio era suficiente para que inclusive los temerosos adolescentes se vieran oprimidos por la forma en la que éste despedía tal sentimiento. Ese es un monstruo. No demoró en estallar en pánico el primero de estos, tras reaccionar al ataque del dragón emperador rojo. Es un monstruo y nos matará a todos. Kia. Esta vez la histeria fue absoluta, ya no había espacio para palabras soeces y despectivas contra los supuestos protectores de la escuela. Lo único que había era un pánico que los obligaba a huir, pero sin tener a dónde hacerlo solamente quedaron los gritos y el llanto de chicos quienes estaban aterrados aferrados al suelo. Maldición, Shiseo Shinobi al notar el exabrupto de los chicos dentro de la escuela, esto solamente se está poniendo peor. Irina asentía en silencio, mirando hacia atrás a la escuela, a excepción de la parte donde ésta había recibido parte del ataque de Issei y el artefacto que se encontraba incrustado en el patio. El lugar estaba prácticamente intacto en comparación a una ciudad completa que había sido devastada. Todo eso había sido gracias al esfuerzo de todos ellos en conjunto. Pero quien más había puesto de sí en esa pelea era quien ahora estaba atrapado en una forma que terminaría arrebatándole su vida entre horribles dolores. Respirando hondamente nuevamente retomó su marcha hacia la salida. Espera. Esta vez fue Kuroka quien apresurada agarró su muñeca con firmeza deteniendo su carreara. ¿A dónde crees que vas? No es obvio. Contestó esta molesta pero determinada. Voy a rescatar a Issei. Estás loca. En este momento eso de ahí ya no es Yodo Issei. Es solamente un monstruo lleno de ira de cientos de sujetos que como él fueron devorados por su propio poder. Señaló Kuroka sintiéndose horrible por lo que estaba diciendo, pasando de la tensión a una clara pesadumbre. Ya no hay nada que podamos hacer por él ya. ¡No! Ya todos ustedes me tienen harta. Contestó cortante Irina jalando su brazo soltándose del agarre. Enojada por eso Kuroka iba a proceder a darle unas cuantas hostias a la molesta cría para que no hiciese algo estúpido como ir a matarse rejas afuera, pero el ver la mirada llena de desprecio y de repulsión de la exorcista no solo para con ella sino para con todos los presentes le hizo frenarse al acto. Me tiene harta escuchar solamente malas cosas cuando todos me hablan de Blaze. Que si es un subnormal, que si vuela edificios por diversión, que si tiene muchos cargos por acosar mujeres, sean delincuentes o transeúntes por igual. Que es un imbécil que los ha arrastrado a una pelea que nada tenía que ver con ellos.
Señaló ella mirando con desdén a las personas dentro del salón de clases, llenando de aprehensión a los pocos adolescentes que no estaban en shock en el piso. Lo que está diciendo esa chica es interesante. Si había algo por lo que se caracterizaba Louise Lane, era por su capacidad de mantener su cabeza fría durante situaciones límite, incluyendo la que estaba sufriendo en ese momento, razón por la cual con el paso de las horas y con ayuda de su asistente había convertido la terraza de la escuela en una improvisada cabina de grabación con el mejor equipo del que ella disponía, permitiendo ya transmitir los acontecimientos más importantes de la pelea por la humanidad con mejor calidad. Enfócala con la cámara. Y, contestaba Motoama asintiendo y enfocando a Shido Irina, haciéndole un fuerte zoom a esta así como utilizando un equipo de captación de sonido considerablemente sofisticado, permitiendo que así como él, todas las personas en el mundo a quienes estaba llegando la señal escucharan lo que ella tenía que decir. Llevo más de un mes desde que llegué a esta ciudad y he peleado junto y contra Blaze durante ese tiempo. ¿Y saben lo que he visto yo cuando lo he visto pelear? Que siempre dio lo mejor de sí para proteger a los demás. Es cierto que él es estúpidamente bombástico y le gusta la espectacularidad a la hora de pelear, pero nunca le vi pelear de manera que pudiese afectar a personas fuera del combate. Siempre realzó que la seguridad de las personas inocentes eran lo primero inclusive por encima de su propia seguridad, y aun con todo eso, siempre procuró que sus aliados y amigos no fuesen a salir heridos de gravedad, aun cuando se trataba de los demonios o miembros de la iglesia que él tanto aborrecía. Sin importar si en todos estos lo único que hacían era recalcar las cosas malas que él hacía sin importar las vidas que salvaba. Televisores de todo el mundo transmitían el fervoroso discurso de la joven exorcista, haciendo pensar a aquellos que habían escuchado de las historias del supuesto superhéroe de Japón. Sin embargo, quienes más estaban prestando atención eran los defensores de la escuela, quienes afrontaban las verdades como puños que estaba arrojando la más infantil de todos ellos. Eso incluía a varios adolescentes quienes en medio de las palabras de la exorcista, notando que ella tenía razón, ahora mismo él está en ese horrible estado porque durante horas ha estado peleando haciendo uso de todos los recursos que tenía para detener a una infinidad de esos monstruos que estaban viniendo hacia esta escuela y también destruir a uno de esos barcos voladores, así como tener al último averiado, lo cual ya sería razón para agradecérselo y felicitarlo. Pero en vez de eso estamos aquí, abucheándolo y diciendo que es mejor no salir porque podemos morir, pero que si podemos dejarlo morir a él en ese lugar, solo, lleno de ira y desesperación. Los puños de Irina se apretaban llenos de frustración conforme ella bajaba su mirada. Si no son capaces de entender eso y hacer algo al respecto, no solamente no merecen que Dios tenga piedad de ustedes y que nos ayude, siquiera mereceremos el seguir viviendo por miserables. Siseo con un tono lleno de desprecio que caló profundamente en todos los presentes. Habiéndose desahogado se giró nuevamente para emprender su salida. Voy a rescatar a Issei y de paso ayudarlo a lograr lo que ninguno de nosotros pudo. Finiquito emprendiendo la carrera y saliendo de la escuela finalmente de nuevo al campo de batalla. Irina. Espérame. Inmediatamente en carrera conjunto con ella llegaba un Rigar cuya sonrisa seductora brillaba llena de confianza pero también de malicia. Estoy de acuerdo con que hagas esto, pero no dejaré que vayas sola. La mirada de este se estrechaba denotando cierta hostilidad. No puedo dejar que alguien que le está haciendo ojitos al amor de mi vida trate de arrebatarme lo que es mío. El enojo en la mirada de Irina se acentuaba. Ahora vamos a hacer esto. ¿En serio? Pregunto, está molesta e incrédula. Si no te das cuenta, estamos en medio de una pelea que determinará el fin de la humanidad. Lo sé, contestaba este confidente, aún así quería dejarlo claro, así que vamos, tenemos que salvar a Issei. Rápidamente ambos dejaron la seguridad de los muros de la escuela en dirección a donde se encontraba Issei, haciendo que los monstruos que hasta ahora habían adoptado una posición más bien pasiva luego del final del bombardeo retomaran su acometida con fuerza. Muros adentro de la escuela, un silencio incómodo predominaba el ambiente. Los defensores de la escuela se sentían particularmente incómodos. No era como si no supiesen lo que su compañera estaba diciendo, pero era cierto que todos ellos habían tirado la toalla muy pronto por alguien quien palabras más palabras menos había dependido de ellos en ese momento más que nunca, quizás siendo ese el único momento donde se permitiría tal clase de lujo. Rayos, Siseo frustrada, Shinobi maniobrando su espada un tanto antes de apoyarla en su hombro. ¿Qué está pasando con nosotros? Preguntó, está molesta. Luego de la reprimenda de su amiga estaba preparada para salir, pero se vio incapaz de dar un paso hacia adelante. Llevamos peleando horas, niña, contestaba Whistler acercándose a esta y poniendo su mano en su hombro, momento en el que Shinobi notó que estaba temblando. Todos nosotros ya hemos alcanzado la cuota máxima del estrés que podemos soportar sin vernos afectados.
Sí, pero... protestaba, está sintiéndose molesta por verse incapaz de dejar de temblar. Lo que dice Irina es cierto. ¿Por qué estamos acá parados como imbéciles cuando deberíamos estar ayudando a Issei o siquiera al menos tirando hacia adelante para destruir a esa maldita cosa voladora? ¿Por qué inconscientemente crees que eso significaría una muerte segura? Contestó Kuroka posicionándose al lado de ella. Para extrañeza del trío, los demás protectores del lugar se acercaban a ellos. Nadie está dispuesto a arrojarse a una muerte segura sin más, menos después de tantas horas luchando. Eso no es excusa. Refutaba la peli azul completamente frustrada. Yo acepté venir a este lugar a sabiendas que podía pelearme con Cocabiel cara a cara. El autoabandono estúpido no es excusa para... Querida, no es como si no supieras que iban a tener ayuda en este lugar o siquiera que de alguna manera la divina procedencia les ayudaría, ya fuese enviándoles refuerzos de la iglesia o que de alguna manera congeniarían con los demonios y que de entre estos hubiese alguien que por medio de superioridad moral pudiese comprarles tiempo hasta que un ser más poderoso para seguir con el progreso argumental de la historia derrotase al mismo, explicaba Kuroka respirando profundamente para luego dejar salir el aire por su boca. Voy por el idiota, finiquito emprendiendo la carrera. Espera. Esta vez era una molesta Rainarela que detenía la carrera de Kuroka. Entiendo a la idiota de coletas y el galanazo que se carga como novio de querer jugarse la vida por salvar a Yodo. Pero tú, de todas las personas, ¿por qué estás a punto de adentrarte en ese lugar únicamente por él? Un leve tic escapó del labio de Kuroka. No se molestó siquiera en tratar de responder. ¿Sabes? Lo que estás haciendo es increíblemente estúpido. PFFF, cierra la boca. Rápidamente salió de los muros de la escuela para inmediatamente comenzar a atacar con su magia. Círculos mágicos se materializaban a su espalda disparando proyectiles que volaban a lo lejos, disipando el camino para Irina y para Rigar, quienes girando a mirar hacia atrás dedicaban una sonrisa confidente a la necómata. ¿Por qué haces estas tonterías? Digo, no es como si no pudieses hacerte famoso simplemente peleando y ya. Eso de proteger a tanta gente de manera gratuita se me hace como mucho trabajo sin recompensa alguna. Lo hago por la misma razón por la que tú lo haces por tu hermana. Vamos. Tenemos que traer a Issei de vuelta. Y... los tres unidos comenzaron a sortear a los monstruos que se aproximaban hacia ellos, tratando también de protegerse del daño que causaban los ataques del Sekiryute y a todo el lugar, fuese con los ataques de energía o con el simple poder de sus zarpas en bruto, desperdigando toda clase de obstáculos por los aires. Bueno, ya escucharon a la chica. Whistler sonriendo dejando ver su retorcida dentadura no demoró en recargar su arma partiendo en dirección a la salida de la escuela. No obstante, él se quedó en esta comenzando a abrir fuego desde ahí, mientras que esos chicos traen de vuelta a nuestro querido imbécil. Nuestra tarea sigue siendo la misma. Vamos a evitar a toda costa que nadie en este lugar muera. Y... el grupo de Bali salía de la escuela para emprender su propia acometida contra los monstruos que se atreviesen a siquiera acercarse a la entrada del lugar, mientras que Asia, ignorando su embriagamiento sorpresa con alcohol casero, se preparaba para disponer de todas sus habilidades. Zenobia apretaba sus dientes con fuerza, se sentía incapaz de arrojarse al campo de batalla como tal. No obstante, si se trataba de defender el perímetro se sentía más que capacitada, no obstante sintiéndose culpable por no arriesgar su cuello como si lo estaban haciendo sus amigos cercanos. GGGRRRRRR, o eso pensaba rápidamente. Llena de coraje, se volteó en dirección a los salones, donde se encontraban los estudiantes de los primeros cursos. Escuchen muy bien, manada de niños llorones. Ese de allá afuera es Blaze, un imbécil lo suficientemente estúpido como para jugarse su vida por un montón de desconocidos únicamente porque cree que es lo correcto, inclusive si lo odian por eso. Todos los estudiantes que se encontraban en condición para escuchar se vieron sorprendidos por la reprimenda de la exorcista. Se le notaba exaltada y claramente asustada, no obstante el sonrojo de sus mejillas acompañada de su mirada furiosa denotaba su sentir actual. Ahora mismo voy a ir a traerlo de vuelta, y si al hacerlo sigo escuchando que los siguen tildando de monstruo y otras cosas por el estilo, voy a ser yo misma quien destruya este lugar y a todos ustedes. ¿Entendido? Sin más molesta que asustada, rápidamente Zenobia pasó de lado de quienes estaban guardando la escuela para arrojarse al mar de monstruos. Cada uno de ellos era igual o mucho más fuerte que ella, y aún así se vio sorprendida de ver el límite al que estaba llegando por alguien de quien cuya opinión no definía bien aún, si era que estaba jugándose la vida porque como hombre le gustaba o si era porque lo detestaba, pero sentía que dejarlo a su suerte era incorrecto.
Dentro de los salones se escuchaba el ruido del reinicio de la pelea en todo su furor, no obstante, el tenso ambiente dentro de los mismos se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Chicos, una chica fue la primera en decir algo, no obstante sus compañeros seguían ensimismados. ¿Realmente todo esto es culpa de Blaze? Algunos reclinaban su mirada avergonzada al costado. Yo no lo sé, contestaban en susurros. El enojo general se disipaba por la confusión. Hasta hacía unas horas nada de lo que estaba ocurriendo siquiera se les hubiese pasado por la imaginación. Los monstruos y los poderes de las fantasías y la ficción parecían ser reales y ahora estaban atrapados en un conflicto de esta naturaleza. Para ellos era entendible entrar en ese pánico, pero ahora, sintiéndose regañados por lo que dijo la chica de las coletas, pronto se vieron haciendo una introspección. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿No qué podían hacer ellos en ese caso? Nada de esto es culpa de Blaze, al contrario, gracias a él es que esta ciudad ha sido protegida durante todo este tiempo. La voz imponente y llena de seguridad de una persona que se había acercado a la puerta de uno de los salones llamó la atención de todo el mundo. Su sola presencia hizo recuperar la esperanza de la mayoría. Rías-sama. Akeno-sama. Las One-sama de la escuela finalmente habían aparecido, se les veía agotadas, pero ahora su mirada brillaba con decisión y seguridad de esta manera, levantando la moral de los chicos del lugar. Rías le dedicaba una sonrisa confidente que les hacía sentir más seguros. No obstante, todos pusieron atención tan pronto está tenso su mirada. La ciudad desde siempre ha sido asolada por seres sobrenaturales, demonios rebeldes, ángeles caídos y monstruos sobrenaturales en general, pero gracias a Blaze ninguna persona se ha visto lastimada por ninguna de estas criaturas que acechan desde la sombra. Yo misma puedo dar garantía de eso, así que, por favor, no sigan creyendo que nada de esto es culpa de él. Al contrario, todo esto que está ocurriendo es culpa de nosotros quienes no pudimos mantener la situación bajo control. En el patio Kiba apretaba sus puños con fuerza materializando dos de sus espadas. Delante de él la máquina que bloqueaba sus poderes ahora estaba destruida. Todo gracias al grupo de Bali quienes tras escuchar lo que él les estaba ocurriendo por culpa de dicha máquina, gracias a eso ahora los Gremory y los Citri habían recuperado sus poderes y su energía. Sin embargo, si bien la situación lo ameritaba, la primera reacción de su ama era por mucho algo que para él era una decisión peligrosa. Aún así, como había dicho ella, situaciones desesperadas requerían medidas desesperadas. Rías-sama, ¿de qué estás hablando? Preguntó una Kouai de primero que se había acercado temerosa. Rías le dedicaba una última mirada a su reina quien con incomodidad asentía. Las cosas habían escalado a un nivel que el status quo habían sido violado completamente por lo que ya no había caso en mantener secretos. Esta ciudad desde siempre ha sido blanco de toda clase de monstruos y seres sobrenaturales de considerable belleza y capacidad de hacer fanservice, por lo que la seguridad de la misma se le encargó hace años a las futuras líderes de las cabezas demoníacas del clan Gremory y el clan Citri. Sin más, Rías extendía sus alas negras de manera majestuosa a sus costados así como dejaba brillar su poder demoníaco, tiñéndola con un aura de color rojizo. Me presento ante todos ustedes, mi nombre es Rías Gremory, futura cabeza del clan Gremory y la hermanita menor de Satanás. Tras presentarse todos los alumnos la observaban atónitos, incapaces de decir nada y tan absortos que habían olvidado que afuera se estaba llevando una guerra campal. Aizona es hermana de Leviatán, que le gusta disfrazarse de chica mágica. Por toda la escuela e inclusive por parte del campo de batalla, es el Diablo. Es la hermana menor del Diablo. Nos va a chupar el alma. Le dije que no tenía que ser tan precisa a la hora de presentarse. Siseaba Kiba desde el patio imaginando cómo iban a reaccionar sus compañeros respecto a revelarles que los más guapos y populares del lugar eran en realidad demonios sobrenaturales que regentaban las ciudades de las sombras. No hacía falta saber que con la evidencia que dejaban las películas norteamericanas los demás no se lo iban a tomar precisamente bien. De verdad no puede ser tan animal de haber revelado que es la hermana menor de Satanás, señalaba Whistler tras escuchar la histeria colectiva atrás de ellos. Es decir, puede revelar que son demonios, pero revelar a que ha manipulado a los habitantes de este lugar siendo la hermana menor del anticristo es como que mala idea. Me inquieta es saber qué hace la hermana menor de lo que es considerada la figura negativa más importante dentro del argot mitológico de Occidente, viviendo en una pequeña ciudad escondida de Japón donde el folclore es completamente distinto en sus bases y carece de toda relación, agregaba Lefay un tanto pensativa, por la misma razón por la que eventualmente todos los portadores de las Longinus terminaran relacionados viviendo por estos lares, si no es que al menos son conocidos directos o indirectos de los protagonistas del canon Because the People.
concluía Whistler disparando a sus enemigos nuevamente, suena como una razón más que suficiente para mí, finiquitaba Arthur haciendo uso de CQC de la aristocracia para repeler a los enemigos más maleables. Mirando a lo lejos estaba ocurriendo varios cientos de metros en dirección al dragón rojo, espero que les esté yendo bien, más adentro de lo que alguna vez fue una ciudad siendo ahora nada más que una gigantesca ruina llena de concreto y tierra que estaba esparcida por todas partes gracias al masivo ataque contra el dragón emperador rojo. Este mismo ahora completamente fuera de control, rugiendo poderosamente tomaba con sus gigantescas manos a dos de los golems de piedra de mayor envergadura para usarlos como guantes de boxeo y atacar a diestra y siniestra todo lo que se abalanzase sobre él. Irina, Rigart y Kuroka miraban desde la distancia tratando de guardar su propia seguridad como zombies, elfas y demás volaban por los aires en medio de rugidos bestiales y la propia algarabía de los invasores ellos mismos se veían también defendiéndose como podían de los monstruos que se abalanzaban sobre ellos, siendo Irina quien en conjunto con Rigard defendía cuerpo mientras el segundo atacaba a la distancia con su arma de rayos. Si bien la combinación entre ambos era perfecta y podían defenderse por su propia cuenta, estaba el asunto de que Kuroka aún estaba lejos de ellos y sola no demoraría en caer. TSK, por lo que cuando la necómata pronto se vio rodeada por más tentáculos de los que podía contar y sentir como uno de estos ya había agarrado su pierna y otro un brazo, no demoró en sentir el pánico de saber que terminaría en una situación digna de un doujin de los que coleccionaba Lefay dibujados por una tal Neko-chan. Aún así la salivada sensación nunca se intensificó porque los tentáculos que la rodeaban no demoraron en caer cortados en pedazos, cortesía de una Shidou Irina quien había vuelto un tanto sobre sus pasos para evitar que ella quedase a la deriva. Vaya exorcista, nada mal, agradecía Kuroka desplegando sus poderes nuevamente a contraespalda de Irina, un poco más y esas cosas habrían abusado de mí. No te preocupes, eso era imposible desde el principio, contestó Irina con seguridad, disipando el camino para que Rigard llegase también a donde ellas estaban, eludiendo con dificultad los cuerpos que volaban en su dirección en medio del histriónico paisaje. Es imposible que esos monstruos tratasen de hacer algo hechi contra. ¿Crees que esas cosas necesitarían de tu consentimiento para violarte? Preguntó Kuroka entre molesta y extrañada por tal afirmación. No es eso, contestaba Irina cortando a un enemigo a la mitad por su costado, esa clase de cosas solamente las pueden hacer las personas casadas, ¿no es así, Rigard? Y las relaciones sexuales solamente pueden ser llevadas a cabo entre personas que han recibido la bendición de Dios bajo el santo sacramento del matrimonio, contestaba este confidente liberando el cañón de su arma dejando que un pesado casquillo al rojo vivo cayese a su costado. Si no es así, dos personas no pueden tener sexo, ni siquiera si son monstruos, simplemente no está permitido por Dios y por eso no pasaría. Mientras ambos exorcistas peleaban furiosamente abriéndose camino nuevamente hacia Issei, Kuroka se quedó completamente estática debido al tamaño de la subnormalidad que acababa de escuchar. Creo que ya quedó más que claro que Bali es incapaz de pelear en toda su capacidad debido a que fornicamos como animales durante todo el día antes de venir a este lugar, ¿no es así? Puede ser, pero usted ya es la señora de Bali, contestaba Rigard divertido haciendo que Kuroka en respuesta únicamente se limitase a hacerle pistola antes de volver a la acción. Ya que la situación lo ameritaba, solamente que no se ha casado, no se preocupe, eventualmente lo hará y usted se dedicará a criar a sus hijos en su hogar mientras él se dedica a trabajar. Más adelante Issei se comenzaba a ver superada por la cantidad de monstruos que se abalanzaban sobre él, no ayudaba que el tiroteo desde el cielo había vuelto a empezar, esta vez más controlado en vez de disparar en dirección a toda la ciudad, haciendo que la lluvia de energía afectase más certeramente a un dragón emperador rojo que comenzaba a rugir en consecuencia a los ataques que sufría. Issei, ajena a todo, Irina inmediatamente empezó a correr en dirección a su amigo de la infancia. Rápido. Tengo que apresurarme. Gruñía presurosa para sí misma, abriéndose paso en el campo de batalla, blandiendo su katana cortando a cualquier enemigo que viese delante de sí, frenética sin importarle su propia seguridad. Tengo que salvar a Issei. Evidentemente su ímpetu y su fuerza de voluntad no era suficiente para poder sortear toda la oleada de enemigos que se estaba alzando sobre ella y mucho menos los láseres que caían desde el cielo, por lo que tras unas cuantas decenas de metros una explosión de lleno la sacó a volar hacia un costado. Kiria. La explosión la había empujado contra una pared, haciéndole escupir todo el aire en su pecho aturdiéndola. No obstante, la exorcista buscaba recomponerse lo más rápido posible, tosiendo y forzando su cuerpo tanto como podía. Vamos. No tengo tiempo para... Espera, Irina.
De repente toda su exaltación cayó de golpe al escuchar un eco metálico en su cabeza, como si alguien hablase desde el interior de esta. No debes arremeter como una puta cabra contra los monstruos. Advertía la voz con tono ceremonial, el futuro pasado de este mundo y de los otros depende de eso. Espera. Exclamó está rascándose la cabeza molesta con una mano mirando a todas partes para confirmar si le hablaban desde alguna parte. ¿Quién se supone que eres? ¿Eres alguna especie de entidad celestial venida del cielo para guiarme en esta ardua batalla o la explosión fue peor de lo que pensé y en realidad estoy alucinando en el suelo? Soy un fantasma cibernético de las navidades pasadas proveniente del futuro, anuncio este imponente, dejando ver la forma de un león de peluche con acabados robóticos. He sido enviado aquí por la diosa de las tetas como pago por tus servicios prestados en otro fanfic que todavía no termina para que tú, Blaze y los demás puedan ganar esta dura y ya demasiado larga batalla. La boca de Irina se abría y se cerraba mientras trataba de entender la gravedad de la contusión que estaba causando tal alucinación, pero que se supone que... ¿Qué debes hacer para ganar esta pelea? Buena pregunta. Cortaba el fantasma cibernético elevando su tono, es bueno que preguntes por qué verás hace cientos de años en el futuro de un mundo distante. ¿Por qué se quedó allí parada? Preguntaba Kuroka extrañada, había visto salir a la joven exorcista como un rayo en dirección a donde se encontraba el enorme dragón y ahora por alguna razón se había congelado como una estatua. No lo sé, contestaba Rigar preocupado, posando su mano en su mentón, puede que haya sido herida mucho más de lo que creíamos con su arrebato, o puede que un fantasma transdimensional haya entrado en su mente para darle información importante sobre el plot de esta historia que será relevante para que podamos triunfar en esta pelea si no al menos al final de esta historia. Kuroka miraba a una tranquila Rigard, esbozando una cara de WTF, pero qué mierda está mal con ustedes. Exclamó fúrica la necómata volviendo con la exorcista en estado de viaje lisérgico. En el mundo de Cetra, existen unas academias militares especializadas en entrenar a poderosos soldados con habilidades únicas denominados SEEDs. Estas academias son llamadas jardines y los SEEDs son de hecho una fuerza militar a sueldo. No obstante, la verdadera misión de los SEEDs es cazar y exterminar a las denominadas brujas, mujeres que obtienen habilidades naturales muy poderosas soliendo caer en la locura con el paso de los años por lo que se transforman en un peligro para todas las sociedades. Para esto los SEEDs trabajan con ayuda de los GF seres divinos con los que pueden unirse para obtener sus poderes, algo así como Shaman King o los Bijus en Naruto. Preguntaba Irina extrañamente sumergida en tal historia. Sí, algo así. Nuestra historia sigue a Squad Leonard proveniente del jardín de Balam quien con ayuda de sus amigos tienen que derrotar a la malvada bruja llamada Ultimecia, una bruja que tiene el poder de transportar su conciencia a otras brujas del pasado haciéndole prácticamente imposible de rastrear. El principal problema viene cuando Rinoa, una chica de la cual Squad se terminará enamorando se convierte en una bruja, convirtiéndose así en blanco de Ultimecia luego de una larga historia llena de viajes en el tiempo y saltos a otras realidades del mismo universo. La cosa finaliza con Squad, Rinoa y sus amigos dando muerte a la peligrosa Ultimecia en el futuro donde de manera indirecta se da a entender que Ultimecia es en realidad Rinoa varios años en el futuro, una trágica paradoja temporal desbordada por la pasión y la obsesión. Espera, interrumpía Irina ajena al hecho de que a su alrededor estallaban sendas explosiones que levantaban la tierra y donde las mismas eliminaban de manera casual a todo monstruo que trataba de acercarse a ella. Tú dijiste que esto ocurría en el pasado, ¿verdad? En efecto, eso ocurrió y ocurrirá. Bufaba Irina suspirando aburrida. Mira, ¿podemos pasar a la parte que tiene que ver conmigo? Ja. Todo tiene que ver contigo, ¿no es así, Shidou Irina? Si no, a la señorita no le gusta. Pues o conmigo o con Iseida, enfatizaba Irina de manera infantil. Bueno, pausaba este antes de retomar su tono ceremonial. Varios años en el pasado del futuro relativamente reciente, tú e Issei tuvieron una relación sentimental bastante cliché en la que no sabías que él era un completo imbécil y tú eras una fanática religiosa infantil que no merece el papel de protagonistas a ojos del público. Irina ahora miraba en su mente como si fuesen sus propios recuerdos, como ella e Issei eran novios y se amaban bastante, a tal punto que ella ignoraba que en la mayoría de las escenas siempre había una chica con el cabello rojizo y con un parche en el ojo. Issei y yo teníamos un noviazgo. ¿Uno de veritas? Preguntó con tono inocente. Así es.
exclamaba ominoso el fantasma de las navidades pasadas del futuro. Ambos justificaban que se amaban simplemente por el hecho de haber sido amigos desde niños, razón por la cual tan pronto la historia comenzó a mostrar que ustedes tenían menos química que la tabla de multiplicar. Esta caliente chica rockera no demoró en fragmentar su relación, al principio sin malas intenciones, pero el fantasma del NTR atacó eventualmente, bufó Irina viendo en detalle a la chica en cuestión, cabello rojizo con unos cuantos mechones verdes que se le antojaba similar a cantantes pop de la época de los 2000 que gustaba vestir de una camisa de botones rojas, un chaleco negro y una falda pollera a cuadros que llegaba hasta sus rodillas, que además de estar más buena que el pan caliente tocaba la guitarra eléctrica como una diosa. Bueno, Issei y yo éramos pareja, ¿verdad? Preguntó esta tímidamente. Sí, por favor, ya deja de preguntar eso. Rezongó esta con cierto entusiasmo. ¿Tuvimos sexo? En efecto, fue, ya sabes, bueno. No, contestaba el fantasma ominoso, eras mal polvo. Tu rival en el amor te llamaba la vaca muerta. Esos regionalismos no son de este país, contestó cortante Irina, claramente molesta por las palabras del fantasma. Irina, no dejes que el fantasma del NTR ataque también en esta línea temporal. El futuro de esta dimensión, de la dimensión de las ovas y la dimensión de Iflefbein dependen de eso. Bueno, eso Hare, contestó Irina alzando sus hombros, pero primero, ¿cómo se supone que ganemos esta batalla o al menos rescatemos a Issei de su Juggernaut Drive? Pregúntate a ti misma, contestaba el fantasma de las navidades pasadas del futuro. ¿Qué haría Squall? Por lo que me acabas de decir, Squall mataría a Ultimecía, que en realidad se trataba de la versión futura de chica de la que él estaba enamorado, contestó Irina estoica. Sí, mira, primero, creo que es mejor que no hagas eso, tú limítate a hacer entrar a razón a Issei antes de que su maldición lo mate, contestaba el robot saliéndose de su papel profético hablando con fastidio. Pero eso era lo que iba a hacer en un principio. Gritó Irina finalmente saliendo de su trance psicológico, mirando nuevamente el campo de batalla. Rayos, eso fue como esas veces en la que el padre encendía ese incienso particular que escondía debajo de su cama. Tras esa breve introspección, Irina reía burlonamente para sí misma, volviendo a su pose de batalla. Estúpido fantasma de las navidades pasadas del futuro, yo sé que el público me adora y que soy la mejor chica de esta historia, y también sé que Issei es un chico noble, correcto, de corazón puro, que siempre va a la iglesia, y que todo esto que hace como Blaze lo hacía para despistarme el muy pillo. Afilando su mirada, enfocó nuevamente a su objetivo, el cual rugía lleno de cólera y de odio en un estruendoso aleteo de sus alas retorcidas. Por eso mismo haré todo lo que sea necesario para evitar que el odio lo consuma, inclusive si tengo que jugarme mi propia vida. El descontrolado dragón rojo, ajeno a la presencia de quienes iban a su rescate, tomaba con sus gigantescas zarpas a sus enemigos, rompiéndolos en pedazos como si de muñecos, de que ostentaba en ese momento era por mucho superior a la de la forma del juramento de sangre. De la misma manera, el odio que irradiaba de su ser era casi palpable. La zozobra y el dolor que desprendían las leves esferas de luz que danzaban a su alrededor hacían que la hecatombe de su autodestrucción fuese aún más decadente si eso cabía. Rigart y Kuroka esquivaban dificultosamente un rayo de energía que iba disparado casualmente en su dirección. El camino por donde pasó aquel ataque quedó completamente calcinado junto a las criaturas que antes habían estado ahí. A continuación, el enorme monstruo seguía rugiendo colérico. Maldición. De cerca se ve mucho peor de lo que pensaba, bufó Rigart apuntando su rifle en dirección a la cabeza de Issei. Un disparo de su cañón podría matar fácilmente a muchos de los monstruos del campo, pero con el Sekiryute y en ese estado con la mejor de la suerte lo podría dejar inconsciente. No es broma. ¿Qué clase de ser vivo puede soportar todo ese odio, dolor y tristeza que esa cosa está expulsando en este momento? Kuroka, debido a su afinidad como Nekomata, era mucho más sensible a las alteraciones del ambiente, y este alrededor de Issei era pesado, depresivo, lleno de todas las emociones negativas que un ser pensante podía sentir. Oye, idiota. Para allá. Esto te terminará destruyendo si no lo detienes ahora. Gritaba Kuroka tratando de traer de vuelta a Issei. No sabía cómo funcionaba la maldición de la voz Tedgear, pero sí podía suponer que el verdadero Issei estaba dentro de todo ese mar de odio y desprecio. El $60, la quema de los bosques amazónicos, la cancelación de Silent Hill. Como suponía Kuroka, la conciencia de Issei se estaba desvaneciendo, dando paso así al final de su existencia. Su capacidad de razonar había desaparecido y lo único que quedaba eran los recuerdos y las sensaciones dolorosas que había recogido en su vida.
basura. La cantidad absurdamente grande de isekais de porquería aburridos como su puta madre y genéricos la ciudad donde crecí pasó de ser un lugar agradable en medio de las montañas a ser el escenario de una distopia adolescente. La gente sigue creyendo que Argentina algún día ganará algo con Messi morir virgen. Cada emoción negativa se iba acentuando más y más, así como sentía como si se tratase de la armadura Berserk, púas de la deformación de la escala Mail se iban atornillando en su piel robándole lo poco que ya le quedaba de vida. ¿Qué es esto? Un tabloide de noticias. La versión etérea de Issei miraba las noticias más importantes de toda Japón plasmadas en esa modesta revista Tate no Yusa no Narigari. Vende más Blu-rays que las 4 temporadas de X-Chol de XD. Bueno, se lo tienen merecido, es una historia bastante buena y no obstante, estaba leyendo el anuncio inferior de la página principal y no el titular. Arifueta Shokugyo de Sekai Saikyo vende más Blu-rays que Tate no Yusa no Narigari y X-Chol de XD juntos en solo su primer día de salida de venta. ¿Qué? Pero si la novela y la serie son una basura. Nuevamente el grito de tormento de Issei se traducía en el rugido de dolor y odio de su manifestación dracónica en el exterior. Esto está mal, lo estamos perdiendo. Señaló Kuroka afanada mientras su rostro perdía color, puesto que el grito del monstruo delante de ella comenzaba a sonar más similar al del propio Issei, augurando que pronto se le acabarían las baterías. Rigard sorteando a sus enemigos, así como los disparos desde el aire abría fuego contra Issei, viendo que aún sus mejores ataques no le hacían prácticamente nada. Issei detente. Rogaba Irina abalanzándose contra él con su katana en alto, no podía hacer nada más que tratar de noquearlo de momento y rogarle a Dios por una solución luego de eso. No obstante, cuando el monstruo vislumbró la amenaza del ataque de ella con un aleteo, la disparó a varios metros hacia el costado, haciendo que se estrellase estrepitosamente contra el suelo. Irina. Dios. Esto duele. Exclamó ella haciendo acopio de toda su fuerza para levantarse, dejando salir una honda bocanada de aire al tratar de hacerlo. Si bien fue un golpe de revés despectivo con una de sus alas, aquel golpe la había lastimado más que cualquier enemigo durante todo el día de pelea que llevaban. Tratar de derribarlo no sirve, tiene que haber otra manera, siseo para sí misma, recordando que no hacía menos de 10 minutos alguien había venido de otra dimensión a ayudarla, eso es. Apretando sus puños y sus ojos, haciendo fuerza, Irina trataba de evocar esa extraña epifanía de antes. Plop. Y entonces yo le dije, oye nena, ¿cuánto cobras la hora? De nuevo volví a la proyección del león de peluche cibernético que se llamaba a sí mismo el fantasma de las navidades pasadas del futuro. ¿Por qué me interrumpiste, Shidou? Irina? Preguntó con su voz de eco metálico distorsionado profético. Creí que ya habíamos terminado. Sí, algo así, contestaba ella sin saber si debía sentirse tranquila de haber invocado a un espíritu pagano una vez más a su cabeza, por más que fuese clave ahora. Mira, la cosa está mal, Issei está a punto de morir y todos estamos muy mal heridos. Rápido. Dime qué tengo que hacer para salvarlo. ¿Para salvar a Issei Gyodo? Preguntó curioso, del fantasma del NTR que acabara con el futuro. ¿Sí? Eso. Exclamaba Irina, evidentemente sin saber qué significaba NTR o siquiera verificar si tanto ella como el espíritu estaban hablando de lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para salvar a Issei? De casualidad, ¿cuál fue tu primer plan? Hacerlo reaccionar a golpes, contestó la peli castaña con convicción antes de mostrarle al fantasma su pierna lastimada. No funcionó. Evidentemente, contestaba despectivamente el robot de la Navidad pasada del futuro. Irina, para evitar que Issei sea afectado por el NTR tienes que montarlo. ¿Montarlo? Preguntó Irina extrañada por la idea. ¿Me dices que tengo que cabalgar a Issei para rescatarlo? Sí, no hay hombre que resista una buena montada. Te lo garantizo, así cuando estés en la intimidad con él tú también encima de él moviendo el cul. Es cierto, pensaba Irina con convicción cerrando sus puños. Si puedo cabalgar a Issei es muy posible que estando encima de él pueda escuchar mi voz y vuelva con nosotros, y así cuando finalmente te chorrees sobre él habrás cumplido con tu deber. Finiquitaba el fantasma sin saber que Irina se había perdido la mitad de su discurso. Espero haberte sido de ayuda, Shidou. Irina, ahora no me molestes, que me gaste mi salario en esta nena. Plop. Nuevamente la conciencia de Irina regresaba al campo de batalla, dándole tiempo para ver cómo Rigard y Kuroka llegaban a su rescate. Irina. ¿Estás bien? Preguntaba Rigard preocupado. Sí, estoy bien, contestaba ella reincorporándose de a pocos hasta que finalmente se paró completamente erguida. ¿Pero a ti qué fue lo que te ocurrió, niña?
Preguntó Kuroka molesta desviando unos cuantos ataques que venían a su dirección con un capo de energía mágico. Por un momento te quedaste como idiota viendo al vacío. Es cierto, tengo que organizar mi historia para explicarle a Rigartia a esta zorra. No es correcto decirle zorra porque es más como un gato que como un perro a esta furcia lo que está ocurriendo, chicos. Exclamó Irina completamente alarmada. Los EPS. Tanto Rigar como Kuroka ladearon su cuello a un costado. Ultimecía. Continuaba Irina sin cambiar su tono ni su posición, haciendo que nuevamente sus dos compañeros se mirasen extrañados entre sí. ¿Qué haría Squall? ¿Qué coño es un Squall? Preguntó Kuroka confundida. En respuesta Irina simplemente se sacudía viendo que estaba diciendo sin sentidos. No importa, ya tengo la clave para rescatar a Issei. ¿En serio? Preguntó Rigar con genuina expectativa. ¿Cómo? ¿Qué se te ocurrió? Un fantasma de las navidades pasadas del futuro enviado por la diosa de las tetas me dijo qué hacer. Tanto Rigar como Kuroka veían a Irina como si ésta se estuviese burlando de ellos. ¿Qué? La mitad de las cosas del canon han sido resueltas de la misma manera. ¿Cuál es la maldita solución entonces? Preguntó Kuroka llevándose su mano a su frente con fastidio y cansancio. Tengo que montar a Issei. ¿Cabalgarlo? Increpaba Irina sin disminuir la convicción en su tono. ¿Subirme encima de él? Sí, mira, ya entendí. Interrumpía Kuroka sintiendo que su jaqueca estaba a punto de convertirse en un aneurisma. ¿Cómo es que se te ocurre que hablar de sex? Es una brillante idea, Irina. Interrumpía ahora Rigar con entusiasmo en su voz. Tal vez si logras subirte sobre él escuche tu voz y así vuelva en sí, ¿verdad que sí? Consentía Irina con el mismo entusiasmo de Rigar. Vamos. Necesito que ustedes dos me cubran mientras lo tomo por sorpresa. Y nuevamente Rigar e Irina emprendía la carrera mientras que Kuroka con absoluta incredulidad se quedaba donde estaba nada más rascándose la cabeza. ¿De verdad no se ha dado cuenta que? ¿Saben qué? Olvídenlo. Ya que, mejor vamos a morir. Finiquito está consigo misma antes de volver al ataque. A la distancia en la terraza de la escuela tanto Louiselane así como Motoama enfocaban la grabación a lo lejos, donde la acción se estaba llevando a cabo y si bien esta era frenética, se alcanzaba a vislumbrar con claridad a los actores principales del conflicto gracias al magnífico equipo de la reportera que tenía la misma capacidad de hacer zoom y demás artilugios de las oficinas de los XI. Damas y caballeros, como pueden ver, los dos chicos que visten de manera similar y lo que parece ser una concubina Nekonomi están asaltando en estos momentos a lo que parece ser una versión monstruosa de Blaze, quien ha perdido el control completo de su ser. Por los televisores de todo el mundo se veía con sumo detalle cómo es que Rigar y Kuroka alternaban sus ataques así como sus patrones defensivos y ofensivos para distraer al monstruoso Sekiryuutei mientras que el tercer miembro de la avanzada se acercaba por atrás a este hasta que finalmente hacía su movimiento triunfal. Esto es increíble. Exclamaba la reportera haciendo zoom sobre el cuello del Sekiryuutei donde Irina, habiendo transformado a Excalibur Mimic en una improvisada brida afianzaba su agarre sobre este, haciendo que el monstruo en cuestión comenzase a sacudirse violentamente por todas partes. Parece ser que esa jovencita de coletas está tratando de montar al descontrolado Blaze. Asaka, exclamó impresionado Motoama. No obstante, él con su cámara hacía zoom en detalle a la joven exorcista cuya particularmente femenina anatomía se agitaba vigorosamente de tal manera que su traje de cuero difícilmente podía contener el movimiento de sus curvas. Cabía decir que todo el planeta estaba viendo en primer plano los voluptuosos senos de Irina subiendo y bajando dejando entrever el tintineo de un rosario que se agitaba entre estos. Creo que me he vuelto creyente, susurró algún asalariado en alguna parte del mundo luego de ver tal muestra de la obra de la iglesia y la creación de Dios en toda su gloria. Asistiré todos los domingos a iglesia el resto de mi vida. De vuelta al campo de batalla, Issei. Despierta. Gritaba Irina a todo pulmón jalando la brida con fuerza para acercar lo más posible la cabeza del dragón emperador rojo a ella sin correr peligro en el acto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vas a dejar que todo termine así? Por su parte el magnánimo ser de armadura roja, ignorando los gritos de la exorcista, se batía más peligrosamente comenzando a dar sendos zarpazos a su alrededor destruyendo a todos los enemigos que había a su alrededor, pero de la misma manera lanzando poderosas corrientes de viento que estaban siendo despedidas hacia la escuela. Maldición.
bufó Whistler al ver la cantidad de miembros desperdigados y piedras que iban en dirección a la escuela, preparándose para el impacto. Lo mejor que pudo hacer fue alzar su rifle para tratar de protegerse, pero el ver como ninguno de los restos había chocado contra él o la infraestructura de la escuela, sino en cambio contra un campo de fuerza, le hizo girar hacia atrás, viendo como en torno al perímetro del lugar varios adolescentes a su parecer demonios se habían dispersado por la escuela para poner sobre esta un campo de fuerza. No tienen que preocuparse, anunciaba Rias Gremory caminando al lado de Whistler con sus brazos cruzados y extendidos hacia sus hombros sobre su pecho. No dejaré que nadie en este lugar sea lastimado. Bien, sonrió Whistler dejando ver sus dientes carcomidos a la hermana de Lucifer. Ahora solamente nos queda esperar que ese chico vuelva en sí. Sí, sé que Blaze nos protegerá a todos, agregaba Rias con una sonrisa fraterna, haciendo parpadear unas cuantas veces al anciano. Wow, eres la primera persona que veo que realmente cree en él, señaló este. En un punto ni él mismo era capaz de seguir creyendo en lo que podía hacer su socio en el crimen, pero por alguna razón Rias Gremory parecía estar completamente segura de eso. Es como dijo esa chica de la iglesia, señalaba Rias también sin perder la concentración. Él puede pretender ser un sujeto que es particularmente racista y xenófobo, pero en el fondo es alguien que hará lo que sea por no ver a nadie lastimado. Esa es la clase de superhéroe que es Blaze, y por eso no tengo ninguna duda que al final gracias a él todos estaremos a salvo. Whistler suspiraba por lo bajo. Él en el fondo también sabía el potencial que era capaz Boosted Gear, no por la Sacred Gear del tipo dragón en sí, sino también por esa extraña capacidad de inspirar a los demás y brindarles la seguridad que necesitan, aun cuando estos a quienes está tratando de salvar la mayoría de veces lo quieren ver muerto o en la cárcel. Perfecto, parece ser que tengo a su socio del crimen en el bolsillo, pensaba triunfante Rias Gremory. Con esto le será imposible no aceptar venir al evento conmemorativo del club de admiradores de Blaze. Por fin podré compensarlo del ingreso y la membresía Platinum. Las corrientes de viento cada vez eran más violentas, cosa que quienes estaban más cerca de la zona de conflicto, que eran Rigart y Kuroka, se veían obligados a poner todo su esfuerzo en cubrirse y evitar los ataques del monstruo embravecido. Shenovia a la distancia clavaba su durandal contra el suelo para evitar salir despedida por los aires. ¿Qué era lo que querías ser? Un superhéroe, ¿verdad? Continuaba gritando Irina, siendo lastimada de a poco por los movimientos bruscos y todo lo que estaba volando a su alrededor. ¿Qué hace el único superhéroe real mostrando una apariencia tan patética? Gridman estaría decepcionado de ti. La bestia continuaba agitándose sin atender a razón alguna. No obstante, ahora Irina también podía percibir la voz de su amigo de la infancia debajo de todo ese rugido draconiano, una voz llena de ira y tristeza que dejaba entrever una sola palabra: Izana. La mirada de Irina se estrechó, así como apretó sus dientes con fuerza. Los espíritus alrededor de Issei destilaban odio y resentimiento en cantidades opresivas, al parecer alimentando el más grande trauma del superhéroe, arrastrando así a Issei al final de su existencia. Todos los portadores murieron maldiciendo su vida y sus desgracias, todos ellos sin excepción alguna. ¡Qué horrible!, bufó ella sintiendo como pese a todo su esfuerzo, una lágrima corría libre por su mejilla izquierda. No obstante, antes de siquiera pensar en dejarse caer, aferró su agarre con aún más fuerza y con convicción tiró de la brida con todo su poder. No voy a dejar que tú mueras de esta manera. No dejaré que tal injusticia ocurra. Has vivido y peleado únicamente por proteger a las personas que lo necesitaban. Por darles esperanza inclusive en esta situación en la que estamos. Así que no te atrevas a destruirte a ti mismo. Aún no has cumplido la promesa que hicimos cuando éramos niños. Tú te convertirías en un superhéroe y vendrías a rescatarme cuando estuviese en peligro, ¿recuerdas? Es inútil. Irina se sorprendió cuando las luces a su alrededor que cantaban la maldición comenzaron a susurrar en respuesta a ella. Siempre tuve el poder a mi alcance, me he vuelto increíblemente poderoso como los superhéroes más famosos, pero inclusive así nunca fue suficiente. Siseaba la voz de un anciano proveniente de una luz que danzaba al oído de Irina. Izana murió porque no llegué a tiempo, mi hogar fue destruido porque no fui lo suficientemente poderoso, rezongaba la voz de un niño pequeño. No tiene caso luchar contra lo inevitable, este no es un poder para proteger, este es un poder para destruir únicamente, destruir todo lo que quiero y destruirme al mismo tiempo. Todos murieron igual y también moriré de la misma manera. Fui arrogante creyendo que podía hacer la diferencia, fui un idiota. No, no lo eres. Gritó Irina exasperada, curiosamente no por el temor a perder la vida, sino por estar desesperada por hacer reaccionar a Issei. Has hecho todo lo que debías hasta ahora. Nadie ha muerto durante toda esta pelea gracias a ti.
Transformaste la leyenda del dragón emperador de la destrucción en la del superhéroe que siempre protegerá a los inocentes. Recuérdalo bien, Yodo Issei. Tú no eres el Sekiryutei, tú eres Blaze. Dentro de su ser, aquella frase dispara un recuerdo tras otro con fuerza. Recuérdalo, tigre, tu nombre es Blaze, un hombre que no era el dragón emperador rojo, era un superhéroe. Es el deber de un hombre velar porque no lloren las mujeres. Shidou Irina se encontraba llorando encima de él, llamándolo desesperadamente. No hiciste esa promesa para condenarte el resto de tu vida, haz algo mejor que eso, no te rindas. ¿Cuánto falta para que el cañón Tanix esté cargado? Preguntó Roseweise cruzada de brazos mirando el panorama debajo de ella. 2 minutos más, comandante. Perfecto, Siseo está con una sonrisa prepotente, ya no hay nada que puedan hacer, abre fuego con las bengalas sobre los compañeros de Blaze, evitemos a toda costa que estos hagan entrar en razón a ese monstruo. Si bien hacía falta potencia de fuego para eliminar a un ser como el Sekiryutei, para acabar con unos cuantos humanos y seres sobrenaturales heridos, la artillería básica sería más que suficiente. Por eso, nuevamente apuntando con unos cañones bajo el casco, el enemigo abrió fuego, esta vez sobre unos heridos. Rigarty Kuroka, el monstruo desenfrenado, haciendo acopio de ingenio, alzó su garra para sujetar finalmente a una Shidou Irina que sintió que ese momento sería el final de su vida. No obstante, el desplazamiento atrozmente rápido la desorientó inmediatamente. Una enorme explosión resonó por dentro del domo, una humareda de polvo se levantó, así como una corriente de aire particularmente fuerte se sintió inclusive aún dentro del campo de fuerza de la escuela. Shinobi, quien a duras penas pudo resistirse a la explosión, miró con pavor en dirección a donde había caído el disparo. Rigart. Irina. El disparo había dado de lleno donde estaban ellos y el poder del mismo había sido suficiente para destruir sus cuerpos en cientos de pedazos sin importar la clase de defensa que utilizaran. No obstante, cuando se disipó el polvo, lo que vio la dejó completamente estática. ¿Pero qué? Desde la terraza de la escuela la cámara captaba una fuerte humareda que se disipaba de a poco, mostrando la armadura de la espalda del enorme dragón deforme. Este se encontraba recogido sobre sí mismo, usando su cuerpo para proteger con este a los 3 sujetos que habían incursionado peligrosamente en el grueso del campo de batalla. El poderoso rugido de la enorme bestia no se hizo esperar cuando este alzó su cuerpo nuevamente, sus movimientos trastabillaron, pero el dragón emperador rojo seguía en pie, imponente, pero más importante inclusive que eso, era que su ser estaba en medio de la amenaza y los 2 exorcistas junto a la Necómata, Yodo los protegió. Dentro del salón había quienes estaban mirando la batalla tanto como podían dentro desde la ventana de la escuela, como otros que estaban mirando la batalla desde su celular mediante la grabación en la terraza. Todos habían visto en detalle cómo al parecer el enorme monstruo había usado su propio ser como escudo. Increíble aún en ese estado. Sí, no dejó que fuesen lastimados. El ambiente dentro del salón se comenzó a hacer ameno conforme todos los chicos comenzaban a mirar con cierta admiración y respeto al superhéroe, superando paulatinamente el miedo al que la situación los orillaba. ¿El idiota volvió en sí? Preguntó Reinar incrédula. Había visto el porvenir de varios Sekiryutei y era la primera vez que uno parecía volver del Juggernaut Drive. No, no lo ha hecho, respondía Bali con cierta hostilidad. No siento un rastro de conciencia proviniendo de la bestia que es Yodo Issei en este momento. No puede ser, entonces ¿por qué uso su cuerpo para protegerlos a ellos? Preguntó Lefay impactada. Fue un acto legítimamente consciente, no uno reflejo. Sí, es cierto, contestaba Bali, aparentemente molesto. Lo único que se me ocurre en este momento es que el ego de Yodo Issei es tan alto que incluso ha permeado sobre la maldición de la voz Ted Gear. Mientras el grupo de Bali debatía sobre ese tema, Whistler asentía en silencio. Probablemente lo que decía el mocoso blanco era cierto, esa cosa de ahí seguía siendo el dragón que devastó imperios antaño, pero de alguna manera la voluntad y el deseo de Issei de proteger a los demás estaban sobrepasando a la bestia, así fuese doblegando parte de sus instintos. Bien hecho, chico, lo reconoceré. Yo, Barack Obama, te declaro el más poderoso de todos. El rugido del dragón emperador rojo de repente comenzó a dejar señal de destrucción y de miedo. Coño, Blaze. Tienes que ganar, Pajuro. Comenzaba a convertirse en esperanza a través de todo el globo. Issei, Irina anonadada veía desde abajo al enorme ser que la protegía dejando salir vaos de vapor de su hocico. Este no se dignaba a mirarla y de hecho no se mostraba menos peligroso que antes, pero ahora en ese momento estaba ahí, protegiéndola. Tú puedes hacerlo, eres mejor que esos superhéroes que veíamos cuando éramos niños. Siseo, sintiendo como ahora sus lágrimas rebosaban de sus ojos. Cañón Tanix listo. Roseweise esta vez agarró la consola de mando con ambas
las manos, las venas se marcaban en su cuello y el sudor frío corría por su frente. La situación se había salido demasiado de control y esto solamente conllevaría al peor de los castigos. Apunten a la escuela, ordenó esta con tono mortecino, si estamos condenados al menos no dejaremos que Blaze haga lo que se le plazca también en esta dimensión. Ninguno de los monstruos quiso protestar, todos estaban igual que su superior, el terror primigenio que corría por sus seres superaba cualquier orden racional que tuviesen que llevar. Grande que la mitad del casco del barco salía del mismo comenzando a absorber partículas brillantes del aire conforme la boquilla del mismo comenzaba a brillar con intensidad suficiente para iluminar la noche incendiada del domo con un resplandor blanquino, inclusive parecía ser la luz del resplandor final que se llevaría todo lo existente de la Tierra, la luz al otro lado del túnel visto desde los adolescentes y los pocos seres vivos que quedaban tras la barrera de la escuela. Fuego. Un masivo haz de luz colosalmente ancho se enfiló en dirección a la escuela con la suficiente potencia para volarla por completo, inclusive con el campo de fuerza de los demonios, y de paso desintegrar la completa existencia de todo quien estuviese ahí. Irina, Rigart y Kuroka sintieron una fuerte brisa sobre ellos al ver al Sekiryu-tei emprender el vuelo de manos de un poderoso rugido en dirección al rayo de energía. Pese a su masivo tamaño, este se desplazó a la suficiente velocidad para interceptar el rayo de energía con su propio ser. El estruendo de la explosión del ataque sacudió el área de toda la ciudad con la fuerza suficiente para incluso desestabilizar momentáneamente la banda de Moebius que aislaba a la ciudad. La onda expansiva de la misma así como la presión de la energía liberada destruyó casi todo el escombro que quedaba en la ciudad en polvo, rompiendo nuevamente la gravedad por instantes, haciendo que esquirlas minúsculas flotaran libres por el aire nuevamente. Kia. Un masivo movimiento tectónico sacudió la escuela por la potencia de la explosión, las paredes y el techo se sacudían violentamente pese a todo el poder protector de los demonios, quienes tensaban sus mejillas debajo de la frialdad que expresaban haciendo todo su esfuerzo en mantener dicha barrera levantada. El impacto no había sido directo por suerte, pero inclusive la explosión lejana estaba haciendo estragos por toda la ciudad y cayendo dejando tras de sí un hilo de humo, una figura cuyas partes comenzaban a desprenderse por toda la ciudad conforme caía, pedazos de esquirlas rojas y negras crepitaban y se deshacían en el aire conforme Yodo Issei caía inerte en dirección a la escuela. Blaze. Exclamaron todos los que vieron atónitos al enorme monstruo deshaciéndose en pedazos dejando ver nada más en parte la figura humana del superhéroe de Kuo. Si bien todos estaban a la expectativa del héroe conforme caía, el humo alcanzó a cubrir un leve brillo dorado que se materializó de la hebilla de su correa, tomando la forma de una mujer de considerable delantera y vestido blanco, materializándose al lado de él de manera etérea, por Lucifer. Blaze. Exclamó Rías levantando momentáneamente el escudo de la escuela para que Issei no golpease este al caer en dirección a la piscina de la escuela donde el impacto de la caída fue suficiente para levantar una fuerte cortina de agua. Whistler y los demás rápidamente emprendieron la carrera en tal dirección. Al llevar la impresión fue suficiente para hacer que Asia gritara de pavor, mientras que Whistler y el grupo de Bali estrechaban sus miradas frustrados. Lanzándose al agua, Reinare fue por un Yodo Issei cuyas únicas prendas que, pese a estar completamente maltrechas y quemadas seguían cubriendo su cuerpo, eran sus pantalones ahora quemados hasta más arriba de sus rodillas y la manga derecha de su uniforme donde la insignia del cero chamuscada se aferraba a la tela deshecha. Sin embargo, eso era lo de menos, el brazo derecho del castaño estaba completamente destrozado de tal manera que parecía que ese miembro debía ser amputado, siendo esta nada más una de las tantas heridas de consideración que se veían por todo el cuerpo del adolescente, producto tanto de la explosión a quemarropa como del daño por el Juggernaut Drive. Esto está mal. Alertó Reinare con sus ojos temblando cuando sacó el cuerpo del agua. No tiene pulso. El temor de todos parecía estarse confirmando. Aquellas heridas eran demasiado graves como para considerar siquiera que Yodo Issei seguía con vida. Sin palabras de por medio, Asia desesperada comenzó a usar su bendición para tratar de curar a Issei, pero ver que ni siquiera el Builig de Allen regeneraba las heridas solamente confirmaban lo peor. No. Me niego. Gritaba Asia desaforada dejando que su mirada se tiñese por la ira. Tu hijo de puta no vas a morir delante de mí. No sin que yo haga algo al respecto.
exclamó la tímida monja poniendo más poder en su oración. La falta de resultado hizo que poco a poco las lágrimas se agolpasen en sus ojos y comenzase a gruñir en frustración. Hijo de puta, de esa no vuelves. En el barco Roseway se gruñía insultando por lo bajo. El golpe directo del cañón Tanix era suficiente para barrer un país entero de ser necesario y Odo Issei acababa de recibir el golpe de lleno. Era evidente que ni él sobreviviría a eso. ¿Qué vamos a hacer, comandante? Vuelvan a cargar el cañón, ordenó ella con tono autoritario. Vamos a destruirlo todo de una puta vez. Y, llena de pavor, Irina comenzó a correr en dirección a la escuela secundada por quienes la acompañaban. Issei. ¿Dónde estoy? Preguntó Odo Issei abriendo sus ojos observando que ya no se encontraba en el campo de batalla de la ciudad de Kuo, ahora se encontraba en una especie de apartamento cuya decoración y luces se veían saturados por una pesada luz de color melón con tintes ominosos donde en uno de los muebles sentada se encontraba una mujer mirando a la ventana. ¿Quién eres y por qué está sonando la versión en vivo de Take On Me? La tonadilla melancólica resonaba por el lugar mientras la mujer giraba con una sonrisa de tulipana verde y el chico frunciendo el ceño al verlo como tal. ¿Wade? Preguntó esta confundida. ¿Qué coño es un Wade? Preguntó confundido Issei negando con la cabeza. ¿De nuevo quién eres y dónde estoy? Pues estamos en el limbo entre la vida y la muerte, contestó ella molesta. Estoy esperando a mi novio. ¿Por qué siquiera estás en este lugar? Por la referencia gratuita de Atpol supongo, contestó este rascándose la nuca perturbado, adentrándose al apartamento para tomar asiento. Tú ignórame, ya miro yo cómo le hago para salir de este lugar. Antes de terminar su frase la canción comenzaba a tocar la letra y junto a esta aparecía Ryan Reynolds en su versión leprosa, haciendo que Issei se lamentase con ganas. ¡Ah carajo! Vanessa, dijo este con tono conciliador antes de mirar al adolescente sentado en la sala. ¿Y él quién es? Yo qué sé, parece ser alguien que se perdió de limbo, contestaba ella más extrañada que molesta. ¿Seguimos con lo nuestro? No, ustedes sigan, interrumpía Issei abochornado tapándose la cara. Solamente ignórenme. Haciendo caso a sus palabras, Ryan Reynolds se acercó a su novia muerta para empezar la reconciliación con todo el sentido del humor sutil que trataba de llevar aquella solemne imagen donde un hombre que ha alcanzado su propia redención por fin puede permitirse el lujo de descansar en paz. Pero si tuve que ayudar a un niño, sí, pero tiene horrible nombre, ¿cierto? Muy horrible, intenté decirle. Vamos. Exclamó Issei particularmente alto pero cuidando no molestar el momento íntimo de la pareja. Esto está haciendo el capítulo aún más largo si cabe. Este capítulo ya va en las 16.000 palabras y esto no parece ir a ninguna parte. No obstante, toda queja de él cesó al instante. ¿Este es el cielo? Ahora lo es. Ambos enamorados finalmente se abrazaban sintiendo la paz en el contacto del otro de manera tan solemne que incluso el superhéroe se vio incapaz de interrumpir y más bien sintió pesar por el hecho de que había muerto sin hacer las paces con Irina. Chico, creo que es hora de que te vayas, señaló Wade a Issei sin llegar a su matiz burlón. Ojalá pudiera, pero por alguna razón llegué a este lugar y no sé cómo largarme, contestaba con desgano Issei. Es por la referencia gratuita de Atpol, contestaba este ganando un matiz más molesto. No sé si lo sabes, pero hay algo llamado derechos de autor y los estás violando al citar esta escena de mi película. Buena suerte con eso, viejo, contestaba el pelicastaño alzando sus hombros. Llevo plagiando a toda la casa Marvel desde más tiempo del que puedo recordar y aún no me han jodido por eso. ¿No vas a hacerlo tú ahora? Wade e Issei intercambiaban miradas amenazantes. Me caes bien, finiquito el buen tipo de la referencia gratuita sobre su persona en esta historia por mantener algo de la decencia del autor antes de mostrarle la salida al corredor. Puede que por allá esté tu limbo. Súper si me disculpan, contestó el castaño levantándose de su asiento, alejándose de la pareja de manera respetuosa. La irreverencia corría por su sangre, pero entendía el sentir del superhéroe, o al menos creía entenderlo luego de casi 13 o 14 capítulos siendo referenciado con el sujeto en cuestión. Sin decir más, Issei se fue de ese apartamento en dirección a su limbo. Rias Gremory. ¿Dónde está Rias Gremory? Gritaba Irina a todo pulmón corriendo por el perímetro interno de la escuela. Su mirada denotaba consternación que era remarcada por las lágrimas que caían por sus mejillas sin control. Al llegar a la escuela lo primero que había visto Irina era un Odo Issei completamente destruido que estaba tratando de ser reanimado por un muy brusco RCP por parte de Asia que si bien tenía la fuerza para hacer levantar las piernas y los brazos del mismo con cada pulso, poco efecto parecía tener en traerlo de vuelta a la tierra de los vivos. Le habían garantizado que Issei había muerto. Un abrupto final, uno que ella no estaba dispuesta a aceptar, incluso si para eso estaba dispuesto a romper el más grande tabú de su creencia. ¿Qué pasa?
Pregunto. Está manteniendo el escudo levantado aún hasta que Irina la tomó de su muñeca y la arrastró en dirección a la piscina donde la princesa de la destrucción carmesí ahogó un alarido de terror al ver al superhéroe muerto, no obstante más la impactó ver cómo la exorcista la tomaba del hombro y la miraba con fiereza. Revívelo, sé que puedes hacerlo. Ordenó la castaña. Rías titubeó momentáneamente más por la presión que ejercía la exorcista, no obstante, la idea poco a poco comenzaba de ganar encanto. Si lo revivo lo hará como mi sirviente, peleará para servir a mi causa y estará ligado a mí por toda la eternidad. No me importa. No podemos dejar que él muera así. Rogaba Irina desesperada, haciendo que Rías asintiese con determinación antes de que un aura rojiza la rodease y le permitiese extender sus alas de demonio imponentes. Yodo Issei, prepárate, vas a servir a mi causa como uno de mis adorados sirvientes, anunció esta con voz ominosa materializando una pieza de peón. Si tengo a Blaze como mi sirviente podré hacer que se enamora de mí y terminar de darle forma a mi club de admiradores de Blaze. Este puede ser el mejor día de mi vida. Pensaba esta entusiasta conforme acercaba la pieza de peón a Issei. Todos miraban expectantes qué era lo que iba a pasar, cómo la pieza se uniría a la esencia de Yodo Issei para arrebatarle la humanidad y convertirlo en un demonio, pero a cambio lo traería de vuelta a la vida. No obstante, clac. La pieza antes de ingresar a su cuerpo estalló en cientos de pedazos dejando patidifusos a todo el mundo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Preguntó aterrada Irina viendo que Issei no había vuelto a la vida. No sé. Es la primera vez que pasa esto. Contestaba Rías Gremory viendo cómo su oportunidad de esclavizar a Blaze desaparecía. Es como si una bendición impidiera que lo reencarnara como demonio. Una bendición, pensó Whistler en silencio cerrando sus ojos, suspirando pesadamente, tallando sus ojos con cansancio antes de abrirlos y mirar al cielo lleno de tristeza. La historia se iba a repetir. Ay chico, quería que lo usaras, pero no de esta manera, Obelia. Siseo mirando a los adolescentes, quienes sentían como el alma abandonaba sus cuerpos al pensar que Yodo Issei había muerto definitivamente. En parte era así, pero Whistler sabía que ese no era el fin de la historia. Abriendo sus ojos nuevamente, Issei notaba que esta vez se encontraba acostado en el suelo de un lugar con un brillo blanquino. Al irse levantando de a pocos comenzó a notar que estaba en un espacio amplio, tratándose esta vez de una estación de trenes. Nuevamente el lugar estaba cargado con filtros saturados, solamente que esta vez eran de color azul cristalino. A la reputa madre, buzo molesto, comenzando a caminar por el lugar, dirigiéndose a un banco donde debajo de se escuchaba un pesado jadeo. Al mirar qué era lo que estaba, mierda. Un ingeniero. Debajo de la banca lo que parecía ser una especie de aborto sangriento con rasgos adultos y sin nariz respiraba dificultosamente a la vida que le acababan de arrancar por su propia mano. Nada puedes hacer por él, Harry. Alertado por la voz de quien lo llamaba, Issei levantó su mirada para encontrarse con un anciano barbudo vestido de blanco que reconoció inmediatamente. ¿Profesor Dumbledore? Preguntó el castaño claramente fastidiado. Oh Dios, pero qué mierda, eres un chico maravilloso, Harry, continuaba el anciano. Soy Issei, contestaba con tono despectivo. Un hombre valiente, continuaba el anciano ignorando el reclamo del superhéroe antes de acercarse a él y tomarlo del hombro. Demos un paseo. Como Issei no veía nada de malo hacerle caso a un tipo con claras tendencias homosexuales y pederastia remarcada en sus películas, se dejó guiar por él. Conforme avanzaban el anciano miraba con incredulidad a Issei. ¿No vas a preguntar qué es eso de allá atrás? Tiene pinta de ser un ingeniero, profesor, contestaba con cierto toque respetuoso. Bueno, si no, contraponía Dumbledore, es perverso como un ingeniero, pero es la parte de Voldemort que implantó en ti enviada para morir, el Horcrux que nunca quiso crear. Net, contestó Issei girando los ojos. Bueno, esta vez ¿dónde estamos? Eso te iba a preguntar yo, Harry, por última vez. Soy Issei Yodo. ¿Qué es este lugar? Yo qué sé, tiene la pinta de ser una puta estación de trenes. No lo sé, nunca he visto una que no sea en series y películas porque el lugar donde vivo es un pueblo escondido en unas montañas que apenas si ha ganado recién el rango urbano de ciudad. Puedo cruzarla de lado a lado con una bicicleta en menos de una hora, contestaba agreste Issei. No obstante, el aire del anciano a su mentor empuó hacia que no se pudiese enfadar realmente con él. Bueno, tú elegiste este lugar, contraponía Dumbledore extrañado por el comportamiento de Harry. Sí, como sea, respondía Issei tomando asiento en una banca donde el anciano también se sentaba a descansar. ¿Cómo le hago para irme de aquí? Quiero o irme a continuar peleando por mi hogar o directamente morirme y ya acabar con todo este circo. Bueno, esto es una estación de trenes, puedes escoger a dónde te quieres ir, ¿no?
Ya sabes, subir a un tren e ir al más allá o al más acá. Habiendo dicho eso, el anciano se levantaba de su asiento para caminar en dirección a la luz ominosa con paso parsimonioso. Issei se levantó de su asiento mirando al anciano con preocupación. Profesor, ellos aún tienen un barco volador gigante. Dumbledore se giraba para ver a Harry quejarse asustado. Tienen una fuerza militar infinita y unos cañones capaz de noquear toda Japón de un solo disparo. Bueno, contestaba Dumbledore confundido rascándose la barba, no sé de qué me estás hablando, pero escucha Harry, nuevamente Issei giraba los ojos, Howard siempre estará para ayudar a quien sea merecedor de su auxilio, y tú eres más que merecedor. Wow, gracias, respondía Issei sarcástico, eso sería bastante útil si todo el mundo se estuviese yendo a la mierda en Inglaterra en vez de en Japón. No te preocupes Harry, recuerda, no sientas pena de los muertos, sino de los vivos, remarcaba Dumbledore caminando hacia la luz, sobre todo de aquellos que creen que Arifueta tiene una buena historia y no que es una porquería. Profesor, yo siempre llevaré su sabiduría en mi cocoro, anunciaba Issei secándose una lágrima de la emoción y el afecto por el saber brindado por aquel noble pederasta, razón por la cual Dumbledore finalmente desaparecía en un haz de luz. Bueno, fuera de chiste, ¿cómo le hago para salir de aquí? El ambiente en la escuela era tanto solemne como desolador, la marcha de los monstruos se había detenido por completo y ahora lo único que rompía el perpetuo silencio que se fundía con el olor de la tierra incinerada por los constantes ataques que había sufrido así como el lodo y la sangre, era el sutil zumbido en el cielo del cañón que estaba cargando energía nuevamente para abrir fuego contra la escuela, habiendo asesinado a Blaze con un golpe limpio. Ya no había manera de que nadie en ese lugar pudiese evitar lo inevitable. Los defensores del lugar no sabían cómo reaccionar en ese momento, si lo trataban estaban más que dispuestos a continuar peleando, pero de alguna manera incluso parecía un esfuerzo inútil, no había monstruos ya en el campo de batalla como para que las habilidades individuales contasen y cualquier intento de arremeter contra el último barco volador sería truncado por la artillería del mismo Clash. Inclusive en ese momento la armadura de Bali se desvanecía, si bien este estaba desgastado por una de las más largas sesiones de sexo registradas tanto en la historia humana como la sobrenatural, de alguna manera se las había arreglado para mantener su balance breaker hasta ese momento. No obstante, había llegado a su límite tanto físico como mágico. La tristeza era evidente en el rostro de todos mientras una adolorida Shidowirina lloraba sobre el pecho del superhéroe, su cuerpo demostraba haber sufrido una cantidad desoladora de daño antes de morir y no había manera alguna de traerlo a la vida. Shenovia abatida ocultaba su rostro en el hombro de Rigard, sin ser capaz de mirar o decir nada y cuando ocasionalmente todo había terminado, para los presentes era más que evidente que no había nada que pudiese hacerse ahí, lo único que evitaría la destrucción del último bastión del lugar sería algo que sobrepasase inclusive la barrera de los milagros. Vamos yodo inútil. Un grito rompió el silencio mortecino del lugar, proviniendo de la terraza de la escuela donde Motoama con lágrimas en los ojos y gruñendo en frustración aún sujetando su cámara grababa en dirección a donde se encontraba el grupo de defensores unidos. ¿Qué haces ahí haciéndote el muerto? Levántate. Ese imbécil, Siseo Kuroka iracunda preparando una esfera mágica para arrojársela al mocoso altanero, siendo que ya no había salvación, ganas no le faltaban de destruir a quien claramente estaba siendo despectivo con alguien que lo dio todo por ellos. No obstante, la mano de Whistler en su hombro le hizo espabilar inmediatamente. Tranquilízate querida, te puedo garantizar que esto no ha terminado, confesó con una seriedad y a su vez confidencialidad que ella se veía incapaz de articular a un sujeto tan roñoso y desagradable como lo era él. Mientras haya un cielo sobre nuestras cabezas, no hay razones para perder las esperanzas. Kuroka, extrañada por tales palabras, estaba a punto de preguntar de qué iba todo eso, pero, no conozco al primer superhéroe que muriera dejando que los malos acabasen con todo lo que él estaba protegiendo. Continuaba gritando colérico, en este lugar todos estamos contando contigo, Blaze. Extendiendo su puño como si arrojase su energía de paso, Motoama dio paso a un poderoso vitoreo que se escuchó por todo el lugar. Los defensores, al mirar a los salones de la escuela, observaron que eran los alumnos del lugar quienes, aferrándose a los marcos de las ventanas destruidas, elevaban sus puños dándole ánimos al superhéroe de la ciudad. Vamos, Blaze. Tú puedes. Blaze. Levántate y cumple con tu labor. Gritaban varios chicos chiflando y apoyando a coro. Todo rastro de miedo y tristeza habían desaparecido por completo, inclusive pese a que ellos podían ver claramente el estado físico en el que se encontraba el superhéroe. Vamos chicos. Con un tono particularmente alto, Kaori Murayama coreaba por encima de todos sus compañeros alentándolos con sus gestos y demás, que es lo mejor que sabe hacer Blaze.
Salvar el puto día. Los gritos de apoyo y de júbilo por parte de los estudiantes humanos de la escuela resonaban con fuerza, luego de ser testigos de la entrega del superhéroe conocido como Blaze. Todo rastro de miedo en ellos por su porvenir había desaparecido, ya nadie tiene dudas en este lugar. Continuaba anunciando Motoama con fuerza, no solamente Blaze. Todos ustedes que se han estado jugando la vida por protegernos. La escuela está con ustedes. Ustedes son nuestros amigos. ¿Cómo? Susurraba Reinar incrédula al recibir las ovaciones y los ánimos de quienes hasta hacía unas cuantas horas los culpaban de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo pueden tener esa seguridad cuando Yodo murió delante de sus ojos? ¿Qué les hace pensar que este fiambre los puede salvar? Supongo que porque tienen fe, contestó Rigar con cierta solemnidad sin dejar de lado la incredulidad por la que todos estaban pasando. Una persona con verdadera fe no puede ser intimidada por nada. Reinar estrechaba su mirada molesta. ¿De verdad crees que Dios salvará a Yodo de alguna manera? Pregunto, está molesta por la estúpida esperanza de los humanos del lugar. No se trata de si Dios nos salvara o no, hasta cierto punto algo así sería estúpido, contestaba el rubio esbozando una sonrisa esperanzada. Se trata de la fe que ellos han puesto en lo que Blaze quería representar. ¿Es ser un superhéroe?, susurró Bali entendiendo lo que trataba de decir el rubio, recordando la charla que había tenido con Issei, o lo que podía recordar de esta debido a la cantidad de drogas absurdas que había ingerido en esa ocasión, cuya dosis no fue mortal debido a su naturaleza híbrida. No se trata de derrotar a los villanos, se trata de estar ahí para quien lo necesite. Así es, agregaba Whistler, el idiota podrá ser una máquina de desastres materiales y una falla completa como persona, pero como superhéroe lo ha logrado. Estos chicos y esta ciudad confían enteramente en él, aún con estas circunstancias. Irina escuchaba todo en silencio sin quitarse del pecho del superhéroe, el llanto no se detenía, pero algo acababa de cambiar, no sabía si era por el apoyo de los chicos a quienes estaban protegiendo o lo que trataba de decir Whistler, era algo que estaba más allá de las palabras, pero ahora por alguna razón una esperanza brillaba en su corazón, así como el de los demás. Aún no estaban muertos y tenían la plena convicción de que no morirían en ese día. Algo afianzaba ese pensamiento sin saber qué era. Vuelve con nosotros, Issei, susurraba Irina por lo bajo acariciando su mejilla. Vuelve conmigo. Despertando ahora nuevamente Issei abría sus ojos para notar que esta vez había estado durmiendo sentado. Delante de sí había una hilera de asientos que terminaban en una cabina de conducción, haciendo patente que se encontraba en una especie de bus. Nuevamente los tonos saturados dominaban la escena, dándole a entender que aún no había vuelto ni se había ido. A la reputa madre. Ahora estoy atrapado en el limbo de quién. Dios, baja el volumen. Regañaba una voz femenina infantil haciendo correr por la espalda del castaño un poderoso escalofrío que prácticamente lo desequilibró emocionalmente. Solo estamos nosotros dos, animal. Girando su cabeza a toda prisa volteó a mirar al asiento del lado. Sentada a su lado se encontraba aquella amiga de la infancia a la que había visto morir empalada contra un árbol hacía ya tantos años. Ay, sobre el limbo, más vale que no te quejes. No se me ocurría otro lugar al cual traerte luego de que paseases por tantos lugares como. Por supuesto, toda palabra que salía de la boca de Izana se vio cortada cuando ésta vio como el poderoso Blaze, doblegador de la Kuryukou, héroe a medio tiempo y terror de los edificios abandonados, se rompía llorando en silencio a lágrima viva mientras temblaba como gelatina, haciendo que a ella se le escapasen también unas cuantas lágrimas de empatía. Y bueno, me gusta Dr. House y Ara. Ya no sé qué más decir. Abalanzándose sobre ella, Issei atrapaba a su amiga fallecida en un posesivo y tembloroso abrazo conforme hundía su rostro en los hombros de ella y se aferraba a la espalda de ella con fuerza opresiva. Lo siento. Lloraba este sin controlar el temblor de su voz, desahogando años de dolor reprimido y arrepentimiento. Lo siento tanto. Todo fue mi culpa y... silenciaba esta con tono empático dándole unas cuantas palmadas cariñosas en la espalda a Issei. Mi muerte no fue tu culpa, deja de pensar eso, tigre. Si lo fue. Contraponía este habiendo dejado caer todo. La máscara del héroe o del dragón emperador rojo ya no se encontraba y lo único que había ahí era un niño vulnerable. Yo no debí. Tú no debiste. Y yo. Coño, que yo fui la que no hizo caso de no ir cuando tú me lo advertiste, idiota. Protestaba esta también comenzando a llorar. Es mi culpa que ahora seas así de llorón, pedazo de idiota. ¿A quién llamas llorón, enana flacuchenta? Protestaba el castaño separando el abrazo sin soltar los hombros de la pelirroja. A ti, cagón afeminado.
contestaba esta también gritando a casi sonido de ladrido, vete a disfrazarte de Nemo a ver si tus padres te buscan por fin. No te preocupes, lo haré cuando vaya a comprarte crema de afeitar para cortarte el vello que te está creciendo en las manos de tanto masturbarte enfermo asqueroso. Puta. Inepto. Así ambos chicos continuaron insultándose un buen tiempo dentro de ese autobús, cosa que luego de casi media hora en ese espacio entre la vida y la muerte ambos finalmente se calmaban recomponiéndose cada uno en su asiento. Oh, que eso fue patético, buzó Izana un tanto abochornada en su asiento luego de darse cuenta de cómo habían actuado. Cierto, no se lo menciones a nadie, contestaba Issei igual de avergonzado mirando al otro lado, ¿a quién se supone que se lo voy a contar? Preguntaba Izana con desgana, no sé si lo has notado pero llevo años muerta, no hay muchos amigos que hacer precisamente cuando pasa eso. Ah, cierto, el tono efusivo de Issei llamaba la atención de la pelirroja más viendo que este se giraba a verla confundido, supongo que debí preguntar esto al principio, pero ya sabes estoy muerto. Bueno, eso depende de tu perspectiva, contestaba Izana con cierta desgana recostando su mentón sobre la cabecera del asiento de delante, todos estamos muertos de alguna manera, ¿sabes? No, me refiero a, contraponía Issei tallándose el tabique, si morí, literalmente, girando su cabeza Izana miraba a los ojos de Issei que de verdad se encontraba expectante por saber si sí había palmado o no, suspirando volvía a recostar su mentón sobre la cabecera del asiento delante de ella, bueno, técnicamente sí, contestó ella, primero forzaste tu cuerpo con el poder de Drake deformándolo por completo para después usar ese power-up que agota su vida de a pocos y terminar recibiendo un disparo de un cañón gigante en la forma en la que tu vida se dilapida por exceso de la dosis recomendada de maldiciones de cientos que murieron antes que tú entre horribles sufrimientos, pero estás aquí y no en el otro lado, eso significa cosas. Yo diría que hiciste tantas cosas para terminar muerto que diste la vuelta al círculo y ahora estás vivo. Vaya, contestó Issei examinando el bus donde se encontraba, afuera de este todo era completamente blanco e impoluto, sí, hasta yo estoy impresionada, contestaba Izana sin cambiar su tono desinteresado, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, contestaba él, francamente no lo sé, no todos los días uno muere y ya sabes se siente extraño, ¿en serio? Preguntó esta sarcásticamente, wow, me pregunto cómo se sentirá eso, ¿por qué de repente eres tan hostil conmigo? Preguntó el héroe un tanto molesto por el comportamiento de Izana, ¿por qué te veo demasiado cómodo en este lugar idiota? Contestó esta con preocupación bajo el matiz molesto de su voz, ¿tú tienes que hacer algo en este momento? La mirada del castaño se estrechaba, un tanto meditabundo agarraba con ambas manos el asiento de delante apoyando su frente sobre ellas, lo sé pero, contestó este con temor en su voz, es extraño, en este lugar no duele aquí, señalaba él su pecho, yo ya no quiero seguir sufriendo, estoy cansado de estar preocupado. Asustado, de que me lastimen o de lastimar a los demás simplemente porque no sé cuándo cerrar la boca, si bien Izana estaba preparada para protestar, el notar la melancolía en el tono de su compañero le hizo mirar con mayor empatía, después de todo era obvia la razón por la que estaba dudando en ese momento, y no era precisamente por el temor a cruzar el umbral al otro lado, pero... Preguntó ella confidente, ellos, murmuraba Issei dubitativo, son importantes para ti, contestaba Izana con una sonrisa gentil, no solamente Irina, parece ser que los demás también, Issei asentía en silencio meditando aquello, había hecho cuanto había podido y aún así había muerto o al menos así lo sentía, Izana decía que no era así y pese a sentir una paz en su interior estando en ese lugar, el bienestar de los demás le hacía dudar si aceptar la oportunidad de por fin poder descansar de todo el sufrimiento, me tacharías de cobarde si escojo quedarme aquí. Preguntó este con cierto temor en su voz, en respuesta la mano de Izana iba a parar a la suya afianzando su agarre, yo honestamente estaría muy feliz de que te quedaras conmigo, confesaba ella con temor también, pero tristemente Blaze no se rinde y jamás dejará que ninguna persona inocente sea lastimada si él puede hacer algo al respecto o me equivoco. Durante unos segundos Issei se mantuvo en silencio, cavilando, sus ojos miraban en toda dirección conforme su respiración comenzaba a ser más profunda, es cierto, contestó él finalmente con cierta resignación pero a su vez paz, Blaze no dejará que nadie sea lastimado, jamás se rendirá a la hora de pelear por quienes lo necesiten, así fue como lo hicimos ambos.
Exactamente, así que ve, regalándole una de sus más sinceras sonrisas, Izana se preparaba para la despedida, no me debes nada, vive tu vida a tu gusto, asintiendo en silencio, el castaño finalmente se levantaba de su asiento, caminando en dirección a la salida del bus, mientras quien antaño fue su mejor amiga lo miraba completamente llena de orgullo y contenta por saber que aún faltaba mucho tiempo para que ambos tuviesen que abordar ese bus, sentimiento que no desapareció siquiera cuando la luz blanca finalmente lo había engullido. En otro caso aquella epifanía habría terminado luego de que ella hubiese ayudado a su mejor amigo a volver, pero acababa de llegar alguien más a ese lugar sin haberla visto nunca o siquiera conocerla, ella sabía inclusive su nombre, así que esto es un superhéroe, mencionaba la persona que había tomado asiento al lado de Izana, tratándose de una mujer de considerable porte y elegancia, de cabello castaño atado en una coleta, con una armadura plateada encima de unas mallas de cuero curtido de combate cuya mayor peculiaridad era el león en el peto de ella, alguien que puede realizar extraordinarios y generosos actos de coraje que pueden culminar con su consciente sacrificio por el bien y la protección de los demás. Yup, contestaba Izana con desgana recostando su cabeza nuevamente, ponle unas mallas y una máscara y es exactamente eso, ese fue Yodo Issei para ti. Ya veo, contestaba la mujer riendo tapando su puño, simpático chico, ya veo por qué Ramza le tomó tanta estima. Sí, contestó esta con cierta desgana, es gracias a ti que él puede volver, ¿no es verdad? Puedes verlo de esa manera, contestaba la mujer con cierta altivez, solamente estoy honrando a alguien capaz de empuñarme adecuadamente, tiene que ser alguien que honre el bienestar de los demás por una causa justa, no por desequilibrios emocionales o problemas de baja autoestima. La mirada de Izana se agudizaba molesta, para ser un arma conceptual de la iglesia tienes una forma bastante retorcida de ver las cosas. Simplemente me acoplo a la naturaleza de mis portadores, no es mi culpa que todos ellos pese a su clara virtud sean desastres como persona. ¿O dejemos las tonterías para luego? Preguntó Izana molesta. En ese lugar, en ese limbo, ni ella ni la mujer a su lado eran entes genuinos, solamente eran esencias disueltas y unidas de alguna manera al alma de Yodo Issei. ¿Cuánto le vas a quitar? Por lo que Izana era perfectamente consciente de lo que era la mujer y cómo iba a actuar. Para empezar, le arrebataré la mitad, confesó esta sin mediar su irreverencia, para empezar será un pago suficiente, de ahí en adelante iré tomando el resto conforme él vaya necesitando. ¿Es acaso una puta broma? Preguntó esta iracunda poniéndose de pie en el asiento, ¿cómo podría una persona vivir sin la mitad de lo que es? Lo siento, contestó esta vez la mujer con mayor respeto puesto que entendía a lo que se refería la niña, además era consciente la clase de sufrimiento por la que pasaban quienes recibían su bendición, sé que es horrible, pero por eso mismo solamente personas con tal nivel de compromiso pueden hacer uso de mi poder, lo perderán todo, pero a cambio nunca fallarán. No deja de parecerme una puta mierda, contestó Izana llena de frustración, la mujer a su lado simplemente esbozó una sonrisa confidente, bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto, pero, la duda hizo girar a una Izana que miraba expectante que le iba a decir la mujer, si tanto te molesta, creo que puedo hacer algo para compensarlo, ¿qué sería eso? Preguntó esta genuinamente interesada, dejaré que tú seas quien le dé la mano por última vez. Final capítulo 14.